El mundo está lleno de lugares que parecen un error en el mapa, rincones donde la naturaleza decidió romper las reglas, y aún así existen. Hoy vas a descubrir los 50 lugares más imposibles del planeta, sitios tan extraños que cuesta creer que sean reales. Algunos están ocultos en desiertos que cantan, otros cuelgan de acantilados y otros parecen salidos de otro planeta. Quédate hasta el final porque cada lugar sube el nivel de lo imposible y vas a terminar con una lista que querrás guardar. Empezamos en el Salar de Uyuni, en Bolivia, el espejo natural más grande del mundo cuando llueve. El suelo se convierte en un reflejo perfecto del cielo y caminar allí se siente como flotar en el aire. No hay horizonte, no hay arriba ni abajo, solo luz y silencio. Es uno de esos lugares que te hacen dudar de tus propios ojos. Seguimos con la puerta al infierno, en Turkmenistán, un cráter que lleva décadas ardiendo sin detenerse. De noche parece un océano de fuego en medio del desierto, y el calor se siente desde lejos, es hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Y llegamos al Bosque Torcido, en Polonia, donde cientos de pinos nacen con el tronco doblado como si alguien los hubiera moldeado a mano. Nadie sabe con certeza por qué crecen así, y eso lo vuelve aún más inquietante. Ahora viajamos a Pamukkale, en Turquía, terrazas blancas como nieve hechas de piedra y agua caliente, piscinas naturales escalonadas que brillan al sol como si fueran nubes solidificadas. Más tarde, en Nevada, aparece Fly Geyser, un geyser que pinta el suelo con colores imposibles y crece como una escultura viva. En Tanzania está el lago Natron, tan rojo que parece irreal, y aún así es refugio de flamencos. Si este viaje te está atrapando, deja tu like y comenta cuál visitarías primero, porque lo que viene después es todavía más imposible. En Turquía, Capadocia esconde ciudades bajo tierra, túneles y casas talladas en roca. Y en Italia, Civita di Bagnerillo parece colgar del vacío. Resistiendo, seguimos por el mapa de lo imposible y aterrizamos en Islandia, donde la playa de Renisfora mezcla arena negra, columnas de basalto y olas gigantes que aparecen sin aviso. El mar aquí no perdona, y aún así la gente se queda mirando como si estuviera frente a un hechizo. Luego saltamos a China, a Zhangjiajie y las montañas que inspiraron Avatar. Pilares de piedra que se elevan entre niebla como rascacielos naturales. Caminar por sus pasarelas es sentirse pequeño, pero también increíblemente vivo. En Japón aparece Egashima, una isla dentro del cráter de un volcán. Sí, un pueblo viviendo dentro de una caldera, con fumarola cerca y un verde intenso que contrasta con el océano. Después nos vamos a Canadá, al lago Abraham, donde burbujas congeladas quedan atrapadas bajo el hielo, como si el agua guardara secretos en cápsulas transparentes. En Namibia está Dead Valley, un desierto blanco con árboles negros petrificados. Parece una fotografía editada, pero es real. Y el silencio allí se siente pesado, como si el aire tuviera siglos. En Australia llegamos a Coober Pedy, la ciudad subterránea. Casas y tiendas excavadas para escapar del calor. Un mundo bajo tierra donde la normalidad tiene otra forma. Y en Etiopía, Tenekel, un valle ácido con colores tóxicos, lagos verdes y amarillos y vapor saliendo del suelo. Parece la tierra en modo laboratorio. Si ya estás pensando cuál es el más extremo, comenta tu favorito, porque esto apenas va tomando velocidad. Ahora cruzamos a Estados Unidos para ver en Telopqueño, un cañón de paredes onduladas donde la luz entra como un rayo de oro y convierte la roca en seda. En Bolivia aparece el Camino de la Muerte, una ruta estrecha colgada sobre precipicios, donde una curva puede cambiarlo todo. Y en Australia, el lago Hillier luce rosa chicle desde el aire, un color imposible en naturaleza, como si alguien hubiera derramado pintura sobre el agua. Luego, en Venezuela, el Roraima se levanta como mesa de piedra, con niebla y charcos en la cima. Seguimos el recorrido y llegamos a Indonesia, a Kawaijen, un volcán donde la noche se enciende con llamas azules. Nugis Lavobazu es gas ardiendo al contacto con el aire, y al amanecer aparece un lago ácido de color turquesa imposible. Después saltamos a Chile para ver los géiseres del Tatio, columnas de vapor que brotan al amanecer en plena altura, con un frío que corta la piel mientras el suelo parece respirar. En México aparece Hierve el Agua, cascadas petrificadas que parecen congeladas en pleno salto, y al lado pozas naturales que miran al valle como balcones al vacío. Luego nos vamos a Escocia, a la isla de Skye, donde el Old Man of Storr se levanta como una aguja de piedra
en medio de nubes bajas. Un paisaje que cambia de humor cada minuto. En India está el pozo escalonado Chand Baori, una geometría hipnótica de miles de escalones que descienden hacia la sombra. Parece un dibujo infinito. Más al norte, en Noruega, Troitunga cuelga sobre un fiordo como una lengua de roca. La gente se asoma y el cuerpo entiende el miedo, aunque la mente sonríe. Ahora viajamos a China otra vez, al desierto de Gobi, donde existen dunas que cantan. Sí, el viento produce un zumbido profundo, como si la arena tuviera voz. En Estados Unidos encontramos el Parque Nacional de Yellowstone, con pozas multicolor que parecen ojo de dragón. Y en Nueva Zelanda, Waitomo, cuevas iluminadas por luciérnagas que convierten el techo en un cielo estrellado real. Si llegaste hasta aquí, dale like, porque lo que viene sube aún más la locura del planeta. Seguimos a Perú para ver Vinicunca, la montaña de 7 colores, franjas minerales que pintan la ladera como un arco iris de piedra. Después volamos a Madagascar, a Chisinji, Jibemaraá, un bosque de agujas calizas tan afiladas que parece una ciudad de cuchillos. Y cerramos esta parte en los farallones de Mahar, Irlanda, acantilados gigantes donde el Atlántico golpea como un tambor y el viento te hace sentir que el mundo termina justo ahí, de verdad. Seguimos con otra ronda de lugares que parecen inventados. En Italia, las Dolomitas se levantan como dientes gigantes y al atardecer se encienden en tonos rosados, como si la montaña tuviera fuego propio. En Bolivia, el Valle de la Luna muestra rocas erosionadas que parecen un planeta distinto, y caminar ahí es sentir que el suelo se derrite en formas extrañas. Saltamos a Portugal para ver Benagil, una cueva con un agujero perfecto en el techo. La luz cae como un foco natural y el mar entra suave, creando una playa secreta dentro de la roca. Luego en Filipinas, las colinas de chocolate se extienden como cientos de montículos idénticos y cuando se secan toman un color marrón que parece imposible en un paisaje real. En Rusia aparece el lago Baikal en invierno, hielo tan transparente que ves grietas azules como relámpagos atrapados, y a veces suena como si el lago cantara. En Estados Unidos, en Arizona, está The Wave, una ola de arenisca con líneas rojas y naranjas que parecen pintadas a mano. Y el acceso es tan limitado que verlo se siente como ganar una lotería. Ahora viajamos a Marruecos, al desierto del Sahara, donde existen oasis que aparecen como espejos verdes entre dunas infinitas. Y por la noche, el cielo parece tener más estrellas que oscuridad. En Francia, el Mont Saint-Michel surge del mar como una fortaleza flotante, rodeada por mareas que lo aíslan y lo devuelven a la tierra en cuestión de horas. Y no Brasil, los Len, ois maranenses, sorprenden con dunas blancas y lagunas azules que nacen solo en temporada de lluvias. Parece una mezcla de nieve y Caribe en el mismo lugar. Si alguno de estos sitios te dejó pensando, comenta cuál te parece más irreal, porque aún faltan muchos más en Kazajistán. El lago Kandy es un bosque sumergido, troncos que salen del agua turquesa como lanzas. Y en Irlanda del Norte, la calzada del gigante forma hexágonos perfectos, como si alguien hubiera colocado miles de piedras idénticas a propósito, y aún queda mucho por ver. Seguimos y aterrizamos en Japón, en el bosque de bambú de Hiroshima, donde las cañas altas se balancean y el sonido del viento parece un susurro gigante. Luego nos vamos a India para ver el Valle de las Flores, un lugar que en temporada se convierte en una alfombra viva de colores, como si la montaña hubiera explotado en pétalos. En Tanzania aparece el cráter del Ngorongoro, una caldera enorme llena de vida salvaje, como un zoológico natural, encerrado por paredes de piedra. Ahora saltamos a Estados Unidos, a Salar de Bonneville, una planicie blanca que parece un espejo seco, tan lisa que el horizonte se vuelve una línea perfecta. En Turquía, el monte Nemrut guarda cabezas gigantes de piedra mirando al amanecer, estatuas rotas que parecen vigilar el tiempo. En Jordania, Udirum muestra desierto rojo y rocas colosales, un paisaje marciano donde el silencio se siente inmenso. En Colombia está Caño Cristales, el río de 5 colores. Cuando la planta correcta florece, el agua se tiñe de rojo, amarillo y verde, como si el río tuviera sangre y luz al mismo tiempo. En Canadá, las cataratas de hielo de Johnston Canyon crean paredes congeladas que brillan como vidrio, y en China, las terrazas de arroz de Longji dibujan curvas perfectas en las montañas, como huellas verdes de una civilización paciente. Cerramos esta parte en México con las grutas de Tolantongo,
piscinas termales colgadas sobre un cañón agua caliente, vapor y montañas alrededor. Un lugar donde el cuerpo entiende lo increíble antes que la mente. Si te está gustando esta lista, dale like ahora, porque todavía no hemos llegado a los sitios más extremos del planeta y lo que viene puede hacerte dudar de la realidad. Seguimos y ahora el mapa nos lleva a la Antártida, a Blood Falls, una cascada roja que cae sobre hielo blanco como si el glaciar estuviera sangrando. El color viene de minerales y sal atrapados por miles de años, y verlo de cerca parece una escena de ciencia ficción. Luego viajamos a Chile, a las cuevas de mármol del lago General Carrera, paredes azules y blancas pulidas por el agua, una catedral natural que cambia de tono con cada rayo de luz. En Noruega aparece Carrick Bolton, una roca gigantesca atrapada entre dos paredes de montaña, un puente natural suspendido sobre un vacío brutal. La gente se para encima y el cuerpo tiembla, aunque la vista sea perfecta. En Italia está la laguna de Venecia al amanecer, canales quietos y niebla baja que convierten la ciudad en un espejo. Y en Croacia, Plitvice, lagos escalonados conectados por cascadas, agua transparente que parece vidrio en movimiento. Saltamos a China para ver las montañas arcoíris de Gyeonggi, franjas rojas, amarillas y verdes pintadas en la tierra por millones de años. Parece un pastel gigante de piedra. En Estados Unidos, el lago Mono tiene torres de toba saliendo del agua, columnas extrañas como ruinas alienígenas. En Indonesia, Komodo es un mundo donde aún caminan dragones reales. Y en Yemen, Socotra parece otro planeta con árboles imposibles y playas vacías. Si alguno de estos lugares te está volando la cabeza, comenta cuál te parece más imposible, porque lo siguiente será aún más extremo. Ahora cruzamos a Irán para ver la isla de Hormuz, arenas rojas y playas que brillan con tonos metálicos. Un arco iris en plena costa. En Namibia, el cañón del río Fish abre una grieta inmensa en la tierra, y al atardecer las paredes se vuelven cobre. En Bolivia, la laguna colorada parece pintura roja viva y los flamencos la caminan como si fuera normal. Y en España, el pueblo de Setenil de las Bodegas vive bajo rocas gigantes, casas incrustadas en piedra como si la montaña las hubiera tragado. Todavía quedan muchos más. Seguimos y llegamos a China otra vez, a Taiyuan, la montaña puerta del cielo, una abertura gigante en la roca como un arco perfecto, y para alcanzarla hay escaleras interminables que hacen que el corazón lata como si estuviera subiendo a otro mundo. En Suiza aparece Lauterbrunnen, un valle con cascadas cayendo desde paredes verticales, agua por todas partes, como si el cielo estuviera goteando entre montañas. Luego volamos a Estados Unidos para ver el Parque Nacional de Bryce Canyon, donde miles de torres de piedra se levantan como un ejército naranja, y cuando sale el sol parecen encenderse. En Francia, en el bosque de Brocéliande, la niebla baja y los árboles retorcidos crean una atmósfera de leyenda, como si en cualquier momento apareciera algo antiguo entre las sombras. En Turquía, Capadocia muestra chimeneas de hadas y ciudades bajo tierra, refugios excavados para sobrevivir, y al amanecer el cielo se llena de globos como si el paisaje estuviera soñando. En Laos, Guangxi cae en cascadas turquesas por terrazas naturales, agua suave, selva y piscinas que parecen filtradas. En Canadá está el Parque Nacional Jasper, cielos tan limpios que de noche la Vía Láctea se ve como un río real, y si tienes suerte aparecen auroras, luces que bailan como fantasmas verdes. Ahora cruzamos a Bolivia para ver el Valle de las Ánimas, agujas de roca negras levantadas hacia el cielo como manos, un lugar silencioso que parece observarte. Y cerramos esta parte en Australia, en el desierto de Pínecos, miles de columnas de piedra saliendo de la arena como si alguien hubiera clavado lanzas en el suelo. Si estás disfrutando este viaje, dale like, porque faltan los sitios donde la realidad se vuelve directamente absurda. Y todavía no llegamos al top más imposible, de verdad. Seguimos y ahora entramos a lugares donde el agua y la piedra hacen cosas que parecen trucos. En México, el sótano de las golondrinas es un abismo circular enorme, tan profundo que el sonido tarda en regresar. Y al amanecer miles de aves salen en espiral como un tornado vivo. En Estados Unidos, Crater Lake en Oregón es un lago azul oscuro dentro de un volcán, tan limpio y profundo que parece tinta, y cuando el viento se calma se vuelve un espejo perfecto. En Italia, la carretera de Amalfi se pega a los acantilados como una línea dibujada al borde del mar, curvas cerradas, pueblos colgando y agua brillante abajo. En Vietnam, Along Bay
tiene miles de islotes de piedra saliendo del mar, como dientes verdes cubiertos de selva, y navegar entre ellos se siente como entrar a una película. En Ayenchinao, el Perito Moreno cruje y se rompe como un monstruo de hielo. Bloques gigantes caen al agua con un sonido que se te queda en el pecho. En Bolivia, el desierto de Dalí parece un cuadro surrealista. Rocas con formas extrañas en un altiplano vacío. En Estados Unidos, el desierto de White Sands es un mar blanco de yeso, dunas que parecen nieve caliente bajo el sol. Ahora viajamos a Portugal para ver el Palacio da Pena en Sintra, colores intensos y torres como de cuentos sobre una montaña nublada. En India, Ladakh muestra monasterios colgados de riscos y caminos entre montañas secas, un paisaje que parece el fin del mundo. Y en Filipinas, las terrazas de arroz de Bonawi dibujan escalones gigantes en la montaña como si alguien hubiera tallado el valle con paciencia infinita. Si uno de estos lugares te dio ganas de viajar ahora mismo, comenta cuál, porque aún faltan los sitios que directamente parecen imposibles para la vida humana. Y esa parte viene ya, sin freno. Seguimos y ahora entramos a lugares donde vivir, caminar o incluso respirar se siente como un reto. En Perú, la Rinconada se levanta a más de 5.000 metros de altura, el Ebe Irifauteo. El frío muerde, y aún así miles de personas viven allí por el oro. En Rusia, Oymyakon soporta temperaturas que rompen termómetros, el suelo es hielo permanente, y la vida diaria se convierte en supervivencia. En el Atlántico aparece Tristán da Cunha, el asentamiento más aislado del planeta, semanas de viaje para llegar, océano infinito alrededor, y una comunidad que vive como si el mundo exterior no existiera. Ahora saltamos a Bolivia otra vez para ver el camino de los Yangues, una ruta estrecha colgada sobre precipicios, donde la niebla baja sin aviso y el error no perdona. En China, el puente de vidrio de Yanjiaji te obliga a mirar el vacío bajo tus pies, y el cuerpo reacciona aunque la mente sepa que es seguro. En Alemania, el puente forma un círculo perfecto con su reflejo. Parece un portal de fantasía en medio del bosque. En Japón, Negoro es un pueblo casi vacío, lleno de muñecos tamaño real, figuras quietas en paradas de bush y bancas, como si el lugar se negara a desaparecer. En Ecuador, el tren de la nariz del diablo baja por una montaña con curvas imposibles. Una línea de hierro pegada al abismo. En Venezuela, el Salto Ángel cae desde una mesa de piedra con una altura que hace que el agua se vuelva bruma antes de tocar el suelo. Y mirarlo es sentir que la tierra tiene lugares demasiado grandes para nuestra escala. Cerramos esta parte en Mongolia, con el desierto del Gobi, donde no hay nada, y esa nada se siente inmensa, como si el silencio fuera una pared. Si te está gustando este viaje, dale like ya, porque entramos a la sección de lugares que parecen directamente de otro planeta. Seguimos y ahora el planeta se pone raro de verdad. En Bolivia, el altiplano guarda el árbol de piedra, una roca esculpida por el viento que parece un árbol petrificado en medio de la nada. Y cerca aparecen lagunas con colores imposibles. En Kenia, el lago Turkana brilla con tonos verdes y azules en un paisaje áspero, como si el agua fuera metal líquido. En Estados Unidos, en Utah, el gran lago salado deja costras blancas y reflejos que parecen hielo, y en ciertos puntos el agua se tiñe de rojo, como si dos mares distintos chocaran sin mezclarse. Ahora viajamos a Etiopía para ver el volcán Erta Ale, uno de los pocos con lago de lava permanente. Ver lava moviéndose como un océano naranja es mirar el corazón del planeta sin filtro. En Islandia, los campos de lava cubiertos de musgo parecen almohadas verdes sobre roca negra, y cuando hay niebla se vuelven un paisaje de otro mundo. En Japón, la isla de Hashima parece una ciudad fantasma flotando, edificios en ruinas apilados sobre una roca, como un barco de concreto detenido en el tiempo. En Chile, el desierto de Atacama ofrece cielos tan limpios que las estrellas parecen estar demasiado cerca. De noche la Vía Láctea se ve como una nube brillante, y el silencio es tan profundo que asusta. En Estados Unidos, en California, el Valle de la Muerte se vuelve un horno, pero aún así guarda dunas perfectas y salares que crujen bajo los pies. En Australia, el Uluru cambia de color con el sol, rojo, naranja, púrpura, y su presencia se siente como algo antiguo, enorme, casi espiritual. Seguimos y ahora nos metemos en lugares que parecen juegos de la naturaleza. En Estados Unidos, en Arizona, Horseshoe Bend curva el río Colorado en forma de herradura perfecta.
Un giro tan limpio que parece dibujado con regla. En Brasil, la Chapada Diamantina es un mundo de mesetas, cuevas y cascadas escondidas, con pozas tan transparentes que parecen aire. En México, el cañón del Sumidero levanta paredes gigantes sobre el río, y navegar ahí es ver cómo la piedra se vuelve vertical y el cielo se vuelve una línea. Ahora viajamos a China para ver el bosque de piedra de Xilin, columnas grises que parecen árboles petrificados. Un laberinto natural donde el paisaje se vuelve arquitectura. En Australia, el Great Ocean Road guarda los 12 apóstoles, pilares de roca golpeados por el mar. Algunos se derrumbaron y otros resisten, como si el océano estuviera esculpiendo una ciudad a golpes. En Estados Unidos, en Florida, los Everglades son un río lento de pasto y agua, un pantano inmenso donde la vida se esconde y aparece en silencio, caimanes, aves, sombras moviéndose bajo la superficie. En Francia, en la región de Alsacia, pueblos como Colmar parecen miniaturas perfectas, casas de colores reflejadas en canales, como si el lugar hubiera sido diseñado para que nadie quiera irse. En Marruecos, Eit Penjadú se levanta como una ciudad de barro sobre el desierto, muros rojizos y torres que parecen quemadas por el sol. En Italia, Cinque Terre cuelga sobre el mar con casas apiladas como bloques de colores. Y caminar entre sus senderos te obliga a mirar el horizonte a cada paso. Cerramos esta parte en Perú, en el oasis de Huacachina, una laguna en medio de dunas gigantes, palmeras, arena infinita y un pueblo que existe como si fuera un espejismo. Si llegaste hasta aquí, comenta cuál te parece más de película, porque ahora vienen lugares donde el agua cambia de color y la tierra parece respirar. Seguimos y ahora toca una tanda de lugares donde los colores no parecen naturales. En Colombia, Caño Cristales vuelve a aparecer como un río encendido, pero esta vez lo miramos desde arriba. Como venas rojas atravesando roca y selva, en Tanzania, el lago Natrón parece una sopa roja y salada, y aún así sostiene vida, flamencos caminando como si nada. En China, Yuzhegu guarda lagos tan transparentes que ves troncos y piedras como flotando en el aire, con tonos turquesa y esmeralda que cambian con cada nube. En Turquía, Pamukkale se ve como una montaña de nieve, pero es piedra blanca y agua termal, terrazas que brillan al sol como si fueran de porcelana. En México, las coloradas tiñen el agua de rosa intenso, como si el mar se hubiera maquillado, y el contraste con la sal blanca te hace dudar de la realidad. En Bolivia, la laguna verde refleja un volcán y cambia de tono por minerales, verde eléctrico que parece radiactivo. Y a pocos kilómetros, la laguna blanca se queda pálida como leche dos mundos juntos. Ahora viajamos a Canadá, a Moraine Lake, un azul que parece imposible en un lago real, rodeado de montañas y pinos. En Australia, el lago Hillier vuelve con su rosa chicle permanente, un color que se mantiene incluso si tomas agua en un frasco. En Japón, el estanque de Bay parece una pintura, agua azul pálida, troncos muertos saliendo como esculturas y una calma que hipnotiza. Cerramos esta parte en Estados Unidos, en el Parque Nacional de Zion, paredes rojas que te rodean como un cañón vivo, y cuando el sol entra, las rocas se encienden como brasas. Si esto te está gustando, dale like ahora, porque lo siguiente mezcla alturas imposibles, puentes al vacío y ciudades colgadas de la montaña. Seguimos y ahora toca la sección de lugares donde la altura te cambia la respiración. En Perú, la ciudad de Cusco se siente como un museo vivo a gran altitud, calles de piedra y herencia inca en cada muro. En Bolivia, el teleférico de La Paz cruza sobre barrios y montañas como una red en el cielo, y desde arriba la ciudad parece un cráter habitado, ¿no? En Estados Unidos, el Half Dome de Yosemite se levanta como una pared lisa, una roca gigantesca que parece cortada con una navaja, y verla de cerca impresiona incluso a quien no tiene vértigo. En China, las montañas Huangshan aparecen entre nubes como islas flotantes, pinos retorcidos creciendo en roca y amaneceres que parecen escenas sagradas. En India, el monasterio de Takchen en Bután cuelga de un acantilado, y aunque no es India, es parte del mismo Himalaya cultural, la gente sube horas para verlo, y cuando lo miras entiendes por qué lo llaman el nido del tigre. En Italia, el pueblo de Manarola se apila sobre la costa, casas suspendidas y mar abajo, un equilibrio que parece imposible. Ahora viajamos a España, a Ronda, una ciudad partida por un tajo profundo,
un puente que une dos mundos sobre un vacío brutal. En Turquía, el monasterio de Sumela se incrusta en una pared de montaña, como si alguien hubiera clavado un templo en la roca. En Grecia, Meteora vuelve a aparecer, monasterios encima de pilares gigantes donde la fe venció a la gravedad, y cerramos esta parte en Japón, en el puente de bambú de Iya, colgando sobre un río, construido con fibra y madera, como si el tiempo no hubiera avanzado. Si alguna vez sentiste vértigo viendo un video, esto apenas empieza, porque ahora vienen lugares donde la tierra se abre, el hielo habla y el mar devora todo sin piedad. Seguimos y ahora entramos a lugares donde el planeta muestra su lado más salvaje. En Argentina y Chile, la Patagonia se extiende como un fin del mundo real, vientos brutales, lagos fríos y montañas que parecen cuchillos. En Sudáfrica, el Cabo de Buena Esperanza se siente como un choque de océanos, olas enormes, rocas negras y un viento que no se cansa. En Estados Unidos, el glaciar Mendenhall en Alaska cruje por dentro, cuevas de hielo azul que cambian de forma como si respiraran. En Islandia, la cascada Skogafoss cae como un muro perfecto, agua golpeando el suelo con una fuerza que te vibra en el pecho. Y cuando sale el sol aparecen arcoíris completos. En Australia, la gran barrera de coral vuelve, pero ahora como advertencia. Un mundo hermoso y frágil que puede desaparecer. En Filipinas, el volcán Mayon parece un cono perfecto, tan simétrico que parece diseñado, y cuando suelta humo te recuerda que la perfección también puede ser peligrosa. En Estados Unidos, en Hawái, el parque de los volcanes muestra ríos de lava que se vuelven piedra frente a tus ojos. El suelo se abre, el aire huele a azufre y la noche se enciende naranja. En Japón, Sakurajima lanza cenizas cerca de ciudades. Y aún así, la gente vive allí, acostumbrada a barrer la calle como quien barre hojas. En Indonesia, el Krakatoa tiene historia de destrucción total y renacimiento, un recordatorio de que una isla puede desaparecer y volver a surgir. Cerramos esta parte en el mar, en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, tan profundo que la presión aplastaría cualquier cosa, un lugar que casi nadie ha visto con sus propios ojos. Si este viaje te está atrapando, comenta cuál de estos sitios te da más respeto, porque ahora vienen lugares que parecen malditos, prohibidos o directamente imposibles de habitar. Seguimos y ahora entramos a sitios con fama extraña, lugares donde el ambiente se siente raro incluso en video. En Ucrania, Chernóbil se volvió una ciudad fantasma, edificios vacíos, parques detenidos y naturaleza reclamando todo. Un recordatorio silencioso de lo que pasa cuando la tecnología se sale de control. En Japón, Aokigahara es un bosque denso a los pies del Fuji, con silencio pesado y brújulas que fallan por el hierro volcánico. En Estados Unidos, Centralia arde bajo tierra desde hace décadas, humo saliendo del suelo y calles vacías, como si el pueblo hubiera sido borrado. En Rusia, la ciudad cerrada de Norilsk enfrenta frío extremo y contaminación histórica, nieve mezclada con humo y un cielo que a veces parece gris permanente. En India, el fuerte de Bonger tiene reputación de lugar prohibido al anochecer, ruinas y pasillos donde el eco suena demasiado largo. En Italia, la isla de Paveglia fue hospital y cuarentena. Hoy está abandonada y su historia la volvió una de las islas más inquietantes de Europa. Ahora viajamos a la frontera entre Uzbekistán y Kazajistán para ver el mar de Arol, un mar que se secó, barcos varados en arena como si el océano hubiera huido. En Turkmenistán, la puerta al infierno vuelve a encenderse en la lista porque verla en persona se siente como estar cerca de algo que no debería existir. En Estados Unidos, la zona de Badlands muestra tierra agrietada y colinas erosionadas como un cementerio de piedra. Y de noche el cielo se llena de estrellas, como si el desierto fuera un observatorio natural. Cerramos esta parte en la isla Sentinel del Norte, en el Índico, un lugar prohibido, una comunidad aislada que rechaza contacto. Misterio total en plena era moderna. Si esto te está gustando, dale like ahora, porque lo siguiente es pura locura geológica. Montañas que parecen flotar, cuevas que brillan y costas que cambian de forma con cada marea. Seguimos y ahora la tierra se vuelve pura geometría. En Mauritania aparece el Ojo del Sahara, una estructura circular tan perfecta que desde el espacio parece una marca hecha a propósito. Al acercarte no hay un ojo real, hay capas y anillos de roca que cuentan millones de años. Un recordatorio de que el planeta también dibuja. En México, la Cueva de los Cristales de Naca guarda columnas transparentes gigantes
cristales tan grandes como postes. El calor y la humedad son brutales, pero la imagen es irreal, como entrar en un palacio congelado dentro de la montaña. Luego volamos a Islandia, a las cuevas de hielo del Vatnajökull, túneles azules que cambian cada temporada, paredes que brillan como vidrio y un silencio que te hace hablar bajito. Aquí el hielo no es blanco, es azul profundo, como si estuvieras caminando dentro de una ola sólida. En Nueva Zelanda, las rocas Mouraki aparecen en la playa como esferas perfectas, algunas abiertas mostrando grietas internas. Nadie las colocó ahí. La naturaleza las formó lentamente, y verlas alineadas frente al mar te deja con la sensación de estar en un set de película. Y cerramos con el lago Abraham en Canadá, donde burbujas de metano quedan atrapadas bajo el hielo en capas, como si el lago guardara respiraciones congeladas. Si esto te parece imposible, espera lo que viene, porque entramos a lugares donde el suelo se mueve, las montañas cambian de color y el mundo parece estar vivo. En Belice, el gran agujero azul es un círculo oscuro en medio del mar turquesa, un abismo perfecto rodeado por arrecife. Desde arriba parece un portal, y al bucear ves estalactitas antiguas bajo el agua, como una cueva tragada por el océano. En China, el Tianken de Zhoushan es un sumidero colosal, una grieta inmensa con selva en el fondo, nubes entrando y saliendo como humo. Mirarlo desde el borde da vértigo real, porque no parece un hueco, parece la tierra abierta. Y aún así hay vida creciendo ahí abajo. Y todavía falta lo más imposible. Hoy seguimos, y ahora entramos en lugares donde el planeta parece romperse y volver a pegarse. En Islandia existe Silfra, una grieta entre placas tectónicas donde puedes nadar en agua tan clara que parece aire. Estás literalmente flotando entre dos continentes, la Jökulsá. El azul eléctrico y el frío absoluto hacen que el cerebro diga: esto no debería sentirse tan real. En Filipinos, los ataúdes colgantes de Sagada desafían la lógica. Cajas de madera clavadas en acantilados, tradiciones antiguas que convierten la montaña en cementerio vertical. Ahora volamos a Venezuela para ver el relámpago del Catatumbo, tormentas que iluminan el cielo casi todas las noches, como si hubiera un faro gigante en las nubes, rayos que no descansan y un horizonte encendido. En Italia, las cuevas de Frosassi guardan salas subterráneas enormes, estalactitas como agujas y lagos silenciosos, un mundo oculto bajo los pueblos. En Bolivia, la laguna celeste de Cachichota refleja picos nevados y cambia de tono con el sol, y en Canadá, el Icefield Parkway cruza glaciares y lagos turquesa, curvas donde cada vista parece portada de revista. En Namibia, la costa de los esqueletos mezcla niebla, barcos varados y dunas que se lanzan al Atlántico. Es bella y brutal, como si el mar y el desierto discutieran sin descanso. En Estados Unidos, la Torre del Diablo se levanta sola en medio de llanuras, una columna de roca con formas perfectas, tan extraña que parece puesta a mano. Y en Egipto, el desierto blanco muestra esculturas naturales de tiza, figuras que cambian con las sombras y el viento. En Vietnam, la cueva No. Engui es tan grande que dentro caben selva, río y nubes. Tiene su propio clima y luz entrando por colapsos del techo. Caminar ahí es entrar en un planeta subterráneo. En Jordania, el mar muerto te sostiene sin esfuerzo. Flotas como corchos sobre agua salada y quieta. De verdad, si llegaste hasta aquí, comenta cuál te parece más imposible, porque en la siguiente parte subimos aún más el nivel. Seguimos y el mundo se pone cada vez más extremo. En España, el Caminito del Rey atraviesa paredes verticales sobre un desfiladero, una pasarela pegada a la roca donde miras abajo y entiendes por qué lo llamaron así. En Portugal, la ola gigante de Nazaré convierte el océano en una pared en movimiento. Surfistas diminutos frente a una fuerza que parece un edificio cayendo. En China, las terrazas de Hong dibujan espejos escalonados en la montaña. Al amanecer reflejan el cielo y parecen miles de pantallas encendidas. En Tayikistán, la carretera del Pamir cruza alturas brutales, valles vacíos y pasos donde el oxígeno se vuelve lujo. Manejar ahí es sentir que cualquier error se paga caro. En Pakistán, el Karakorum levanta picos imposibles y carreteras entre glaciares, un lugar donde la roca parece recién nacida. En Suecia, el Hotel de Hielo aparece cada invierno y se derrite cada verano.
habitaciones talladas en hielo azul, camas frías y silencio absoluto. En Canadá, el tren de las rocosas cruza puentes y cañones como si estuviera suspendido. Y en Estados Unidos, la carretera Key West se estira sobre el mar, kilómetros de agua a ambos lados como si manejara sobre el océano. En Marruecos, Chef Chuen pinta su ciudad entera de azul, calles que parecen un sueño. Y en Japón, la aldea de Shirekawa-go muestra techos inclinados como manos en oración bajo la nieve. Si estás siguiendo esta lista, deja tu like ahora mismo y comenta el lugar que más te hace decir, esto no puede existir. En Noruega, la bóveda global de semillas en Svalbard está enterrada en hielo para proteger la vida del futuro. Un lugar que parece un búnker del fin del mundo. En Namibia, los círculos de hadas aparecen en la sabana como marcas perfectas en el pasto. Nadie sabe con certeza por qué. En Francia, la duna de Pelat se levanta como una montaña de arena junto al bosque y el mar. Subirla es caminar entre dos mundos. Y todavía quedan muchos más, porque lo imposible no se acaba, solo cambia de forma. Seguimos, y ahora el mapa nos lanza escenarios donde el agua, el viento y la piedra parecen estar jugando. En Bolivia, el Valle de la Luna de la Paz muestra torres de arcilla y crestas afiladas. Como un paisaje derretido. En Estados Unidos, las salinas de Bonneville se vuelven un espejo blanco donde el cielo se refleja y el mundo pierde profundidad. En Turquía, las piscinas termales de Pamukkale brillan como terrazas de nieve caliente, y caminar descalzo allí se siente irreal. En Brasil, los ríos voladores de la Amazonía alimentan tormentas gigantes, nubes que nacen de la selva y viajan como un océano en el aire. En Namibia, Soseflei pinta dunas rojas enormes y sombras largas que parecen cuchillos, y al fondo Deathfly clava árboles negros sobre sal blanca, como si el tiempo se hubiera detenido en seco. En Japón, el monte Fuji aparece perfecto, simétrico, y cuando se cubre de nubes parece flotar sobre su propia leyenda. En México, el arco de Cabo San Lucas surge donde el mar choca con el desierto, roca dorada, olas violentas y un horizonte que nunca se queda quieto. En Grecia, Santorini cuelga con casas blancas sobre un cráter azul oscuro, y al atardecer todo se vuelve naranja. En Perú, las líneas de Nazca dibujan animales gigantes en el desierto, figuras tan grandes que solo se entienden desde el cielo, como si alguien hubiera marcado la Tierra para ser vista desde arriba. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que el planeta es más raro de lo que parece y todavía falta lo mejor, porque en la próxima parte entramos a lugares donde el hielo cruje. Las rocas cantan y el suelo literalmente se abre bajo tus pies. En Chile, Torres del Paine levanta picos como colmillos y lagos turquesa. El viento empuja nubes a toda velocidad. En Canadá, el bosque de Nescoin deja tocones antiguos asomando cuando baja la marea. Y en Islandia, la laguna Jota, Kulsarlon suelta icebergs azules que flotan como cristales. En Kenia, el monte Kenia mira al cielo con glaciares que se encogen. Hoy seguimos y ahora el viaje nos lleva a Islandia, a Havero, una zona geotermal donde el suelo hierve y respira. Charcos de barro burbujean como si fueran calderos. El aire huele a azufre y el paisaje parece recién creado. En Portugal, en las Azores, 7 ciudades guarda 2 lagos dentro de un cráter, uno azul y otro verde, separados por una franja de tierra como si la isla hubiera pintado un contraste perfecto a propósito. En Jordania, Wadi Mujibi corta el desierto con un cañón de agua. Caminar dentro es avanzar entre paredes altas mientras el río empuja, y cada curva revela cascadas escondidas. En Canadá, el bosque de la isla de Vancouver esconde árboles gigantes, troncos tan anchos que la mente tarda en aceptarlo y la niebla convierte todo en película. En Italia, la cueva Grota Azzurra en Capri se enciende con un azul eléctrico cuando la luz entra a ras del agua. Parece neón natural. En Estados Unidos, en Nueva México, las cavernas de Carlsbad abren salas enormes bajo la tierra, estalactitas como colmillos y silencio que pesa. En Francia, el cañón del Verdon muestra agua turquesa entre paredes claras, un río que parece pintado y un vacío que te obliga a mirar despacio. En China, el lago de las 5 flores en Yusegu deja ver troncos y minerales como flotando, capas de color en el fondo como si el agua tuviera profundidad infinita. Y cerramos esta parte en Mongolia con las dunas con Gurineos, donde la arena canta con el viento, un sonido grave que vibra en el pecho. Si esto te parece raro, prepárate, porque lo siguiente será aún más imposible. En Omán aparece el sumidero de Bima, una piscina azul en medio de roca seca, como un ojo de agua caído del cielo.
En España, el río Tinto corre rojo por minerales y deja orillas oxidadas, como si el agua llevara hierro líquido, y en Estados Unidos, Monument Valley levanta mesas de piedra sobre el desierto, sombras largas y silencio total, como un planeta sin gente, y aún no llegamos a los lugares donde nadie vive hoy. Seguimos y ahora entramos a territorios donde la presencia humana parece un accidente. En Australia, la isla de Heard queda perdida en el océano austral, con volcanes activos, glaciares y tormentas eternas. Casi nadie la pisa, y por eso se siente como un planeta sin espectadores. En Chile, la isla Robinson Crusoe mezcla acantilados verdes y mar bravo, un lugar remoto donde cada sendero parece inventado por el viento. En Estados Unidos, Denali levanta una montaña tan grande que domina el horizonte, y cuando las nubes se abren, el pico aparece como una pared blanca que no termina. En Bolivia, el altiplano de Lips reúne lagunas, volcanes y desierto en una sola escena, flamencos caminando sobre agua helada mientras el suelo cambia de color. En Italia, Stromboli ruge de noche con explosiones de lava, un faro volcánico visible desde el mar. Viajamos a Japón, a Yakashima, una isla de bosques antiguos donde los cedros tienen miles de años. La lluvia cae como música constante y el verde es tan profundo que parece oscuro. En Canadá, el lago Peto dibuja forma de lobo desde arriba, azul lechoso por el glaciar y montañas cerrándolo como un anfiteatro. Ahora saltamos a Rusia, a Kamchatka, donde el Valle de los Géiseres lanza vapor entre ríos y nieve, un lugar tan difícil de alcanzar que parece protegido por el propio paisaje. En Islandia, la isla de Surtsey nació del fuego en el siglo pasado y sigue siendo un laboratorio natural, sin ciudades, sin carreteras, solo lava convertida en tierra. En Namibia, Kolmaskop es un pueblo tragado por la arena, casas llenas de dunas que entran por ventanas, como si el desierto estuviera reclamando todo sin ruido. Ypsilon, Tanzania, el Kilimanjaro se levanta solo, una cumbre nevada sobre sabana caliente, un contraste que parece truco si estás guardando esta lista. Comenta cuál te haría viajar mañana, porque lo que viene trae ciudades enterradas, islas prohibidas y caminos que no perdonan. Seguimos. Y ahora aparecen lugares donde el ser humano decidió vivir en condiciones absurdas. En Yemen, Shibam se alza como un Manhattan de barro. Torres antiguas hechas de adobe que resisten el tiempo y el desierto. En Irán, Kandován tiene casas excavadas dentro de conos de roca, como un panal gigante habitado. En España, Setenil de las Bodegas vuelve a sorprender con viviendas incrustadas bajo una roca enorme. Y la montaña funciona como techo y pared al mismo tiempo. En Italia, Matera guarda barrios enteros tallados en piedra, cuevas convertidas en casas, iglesias y calles. Una ciudad subterránea que siguió latiendo. En Turquía, Derinkuyu abre una ciudad bajo tierra con pasillos, puertas de piedra y niveles profundos, creada para esconderse y sobrevivir. En Perú, las islas flotantes de los Shuros se construyen con totora y deben renovarse para no hundirse. Vivir aquí es reconstruir el suelo una y otra vez. En Rusia, Longyearbyen en Svalbard vive cerca del Polo Norte. Meses sin sol, osos polares y un frío que transforma todo. En China, Hongyeadong parece una ciudad vertical colgada en un acantilado. Luces, terrazas y callejones apilados. En India, Varanasi despierta con rituales junto al río, humo, campanas y siglos de historia viva. Y en Grecia, el monte Athos es un mundo aparte, monasterios aislados donde el tiempo corre a otro ritmo. Si te está atrapando esta lista, deja tu like, comenta cuál te parece más imposible, porque la próxima parte nos lleva a sitios donde el agua desaparece. La tierra se rompe y la naturaleza hace cosas que parecen magia antes de seguir. Imagina vivir en Venecia cuando sube el agua y las plazas se vuelven canales. O en las Islas Feroe, donde el viento golpea casas diminutas sobre acantilados. Incluso en Hong Kong, el cementerio en ladera se apila como una ciudad de lápidas. Y en Nepal, pueblos del Himalaya permanecen pegados a terrazas imposibles, como si la gravedad no aplicara, y lo mejor es que esto es solo la mitad del viaje. Hoy, más seguimos, y ahora el planeta se convierte en un rompecabezas de agua y piedra. En México, el cenote Iquequil se abre como una boca azul en la selva. Raíces largas cuelgan hacia el agua y el eco hace que todo suene sagrado. En Croacia, la isla de Vis esconde la cueva azul. Un brillo eléctrico aparece cuando el sol entra por debajo,
y por segundos el mar parece luz líquida. En Japón, el puente de Kasarabashi cuelga sobre un río turquesa hecho de enredaderas, cruje con cada paso y te obliga a caminar lento. En Bolivia, el salar de Coipasa se vuelve espejo sin turistas, puro silencio blanco hasta el horizonte. En Canadá, el lago Spotted cambia de forma en verano, quedan manchas minerales como una piel de leopardo. En China, el monte Huashen tiene senderos de tablas clavadas al vacío, una pared que se sube con miedo y respeto. En Italia, la carretera hasta el Vio se enrosca con curvas imposibles. Cada giro revela precipicios y picos nevados. Ahora saltamos a Escocia para ver la cueva de Fingo, columnas negras y olas, retumbando como un órgano natural. En Noruega, la ruta del Atlántico une islas con puentes curvos que parecen saltos sobre el mar. Cuando hay tormenta, el agua golpea por encima y el camino se vuelve espectáculo. En España, Timanfaya en Lanzarote muestra un suelo volcánico que aún guarda calor. La tierra humea y el paisaje parece recién nacido. Y en la frontera entre Argentina y Brasil, las cataratas del Iguazú rugen con una fuerza que te sacude el pecho, la niebla sube como humo y el suelo tiembla. En Tenerife, la Cueva del Viento es un laberinto volcánico donde el aire es frío y el silencio pesa y resuena ya. Cerramos en Australia con el desierto de Simpson, dunas rojas interminables que parecen olas, y en el cielo la noche cae tan limpia que la oscuridad brilla. Si llegaste hasta aquí, comenta cuál de estos lugares te da más vértigo, porque lo siguiente mezcla hielo, fuego y ciudades que parecen fantasmas. Seguimos y ahora toca la lista de lugares que parecen abandonados por el mundo, pero no por la historia. En España, Belchite quedó congelado tras la guerra. Queos vacíos, campanas mudas y ruinas que suenan con el viento. En Chipre, Varosha es una ciudad de playa cerrada durante décadas, hoteles mirando al mar, ventanas rotas y silencio donde antes había música en la isla de Montserrat. Plymouth quedó cubierta por ceniza volcánica, un pueblo enterrado a medias, señales torcidas y calles devoradas por vegetación. Viajamos a Francia, ahora Dorsey-Glowny, un pueblo que se conserva tal como quedó, autos oxidados, casas abiertas, un lugar que duele por lo que representa en Estados Unidos. Bodhi resiste como un fantasma del viejo oeste, madera seca, botellas en estantes, polvo en cada habitación, como si la gente hubiera salido un minuto y nunca regresó. En París, las catacumbas se esconden kilómetros bajo tierra, pasillos estrechos, paredes de huesos y un silencio que te hace caminar despacio. En Bangladesh, el cementerio de barcos de Chittagong muestra cascos gigantes varados en la arena, acero doblado, humo y el mar, tragándose poco a poco lo que el hombre construyó. En el Ártico, Pyramidán, en Svalbard, quedó casi intacta. Edificios soviéticos, letreros viejos y un frío que conserva como una foto. En México, la isla de las muñecas cuelga figuras viejas entre árboles, miradas de plástico, cuerda húmeda y un ambiente que incomoda aunque sea de día. En Chile, Humberstone quedó en desierto, un pueblo salitrero vacío, teatro, escuela y casas descoloridas bajo el sol. Y en Groenlandia, el fiordo de Ilulissat deja pasar icebergs como edificios flotantes. Crujen, chocan y se parten, como si el hielo estuviera vivo. Si alguno de estos lugares te atrapó, comenta cuál te daría más miedo o curiosidad, porque en la siguiente parte entramos a sitios donde la naturaleza es tan extrema que ni el mapa se atreve a prometerte regreso. Seguimos y ahora entramos a paisajes tan extremos que parecen diseñados para que nadie se quede. En el Himalaya, el paso de Cardón, la T, sube a un mundo sin oxígeno, carreteras delgadas entre nieve y roca y un silencio que solo rompe el viento. En Estados Unidos, el desierto de Black Rock se vuelve una planicie infinita donde no hay referencia, solo horizonte y polvo y la sensación de estar perdido aunque sigas recto. En Perú, el cañón del Colca abre una herida gigantesca en la tierra, con miradores donde el cóndor pasa tan cerca que se escucha el aire en sus alas. En Rusia, el monte Elbrus domina con hielo y tormentas repentinas, y cuando el cielo se cierra, entiendes que la montaña manda. En Indonesia, el volcán Bromo suelta humo sobre un mar de arena gris, como si un desierto hubiera nacido dentro de un cráter. En Canadá, el agua Tabasca se congela y revienta en grietas que suenan como truenos bajo tus pies. En Mongolia, el lago Kavsgal parece un espejo frío rodeado de taiga, y por la noche la oscuridad es tan limpia que asusta.
en Arabia Saudita. Aliula muestra rocas gigantes y tumbas talladas en paredes doradas, un desierto que guarda ciudades antiguas como secretos. Y cerramos esta parte en Bolivia, con el desierto de Sailoli, donde el viento talla esculturas de piedra y el frío te corta la respiración. Si llegaste hasta aquí, comenta cuál de estos lugares te haría dudar de seguir caminando, porque lo que viene mezcla tormentas eternas, islas que se mueven y fenómenos que todavía nadie explica. El Pacífico. Pitcairn queda tan lejos que el mar parece no terminar. En Estados Unidos, Racetrack Playa deja huellas de rocas que se desplazan solas sobre el barro seco, como si el suelo las empujara. En Chile, el desierto de Atacama puede pasar años sin lluvia y aún así un día florece de golpe. Y ese milagro dura poco, pero se queda en la memoria. Y lo más raro es que todo esto es real. Sígueme hoy ya. Seguimos y ahora toca una serie de lugares donde ocurren cosas que parecen trucos. En Estados Unidos, Racetrack Playa deja huellas largas en el barro seco, rocas que se mueven solas empujadas por hielo delgado y viento. Pero ver el rastro te hace pensar en otra cosa. En Japón, el mar de árboles de Aokigahara vuelve, pero ahora como fenómeno geológico, cuevas de lava bajo el bosque y grietas que parecen tragarse la luz. En México, el Popocatépetl domina con humo y nieve, un gigante vigilando ciudades, y su presencia se siente incluso a kilómetros. En Guatemala, Simac Champi forma pozas turquesas escalonadas sobre un río subterráneo, agua que parece filtrada y selva alrededor. En Croacia, la isla de Gelesjak tiene forma perfecta de corazón, un contorno tan exacto que parece diseñado desde arriba. En Estados Unidos, el Gran Cañón se abre como un mundo dentro del mundo, capas de color que cuentan millones de años como páginas. En China, el río Li se rodea de montañas cónicas y niebla, un paisaje que parece pintura tradicional, y lo es, porque la realidad inspiró el arte. En Australia, la gran bahía australiana guarda acantilados infinitos, el mar golpea abajo y la sensación es de borde del planeta. En Perú, el bosque de piedras de Huali muestra rocas con forma de animales, arcos y torres, como si el viento fuera escultor en Madagascar. La avenida de los Baobabs parece una carretera hacia el pasado, árboles gigantes como columnas vivas, y al atardecer sus sombras alargadas parecen gigantes caminando. Si estás disfrutando esta lista, dale like ahora, porque en la próxima parte entramos a lugares donde el agua hierve. El suelo es ácido y el aire te dice que no deberías estar ahí. En Etiopía, Dalo pinta amarillos y verdes tóxicos sobre sal, y el calor es brutal. En Rusia, el lago Karokei fue uno de los más contaminados, y el nivel de peligro convirtió el lugar en advertencia. En Australia, la isla Fraser mezcla dunas y selva sobre arena, un ecosistema rarísimo, y aún faltan muchos más. Seguimos y ahora el planeta se pone directamente hostil. En Etiopía, Dalo parece una fábrica de colores venenosos, Shahkus acidus, sal cristalizada y vapor saliendo del suelo. El calor ahí es tan brutal que el aire se siente pesado. En Bolivia, el volcán Liquencaber se levanta sobre el desierto, y en su cima existe un lago helado a una altura absurda, agua donde casi no debería haber vida. En Indonesia, el lago Toba ocupa el cráter de un supervolcán, un monstruo antiguo que dejó una cicatriz gigantesca en la tierra. Y en el centro nació una isla, como si el volcán hubiera creado otra vida dentro de su propia herida. En Rusia, el lago Kali en Estonia, producto de impactos meteoríticos, deja cráteres redondos como golpes perfectos sobre el suelo. En Estados Unidos, el monte St. Helens muestra una montaña reventada, árboles tumbados en la misma dirección y un paisaje que todavía parece reciente aunque pasaron décadas. En Japón, el monte Aso guarda una caldera tan grande que dentro hay pueblos, carreteras y campos, y aún así el volcán sigue vivo. En Chile, el volcán Villarrica puede brillar de noche, un punto rojo en la oscuridad, y el olor a azufre recuerda que el fuego está ahí abajo. En Islandia, los géiseres explotan como respiraciones de la tierra, agua hirviendo lanzada al cielo con un ritmo casi perfecto. En Estados Unidos, el parque de Yellowstone vuelve, pero ahora por su supervolcán oculto. Un recordatorio de que debajo del paisaje bonito hay una fuerza dormida. En Filipinas, el volcán Taal es un volcán
dentro de un lago, con una isla dentro de la isla, capas sobre capas de locura geológica. Si todo esto te está impresionando, comenta cuál de estos te da más respeto, porque en la siguiente parte entramos a lugares donde el mar se vuelve pared. El viento corta como cuchillo y las ciudades viven contra toda lógica. Y eso es lo más humano y lo más imposible a la vez. Seguimos y ahora el mar y el viento se vuelven protagonistas. En Portugal, Nazaré regresa, pero esta vez desde el malecón. Cuando la ola sube, el océano se convierte en una pared que ruge, y el spray golpea la cara como lluvia salada. Verla no es solo mirar, es sentir respeto en Escocia. Kilda aparece como un fin del mundo verde, acanchilados enormes, aves por miles y una soledad que parece antigua, un lugar donde el silencio pesa más que el clima. En Japón, la isla de Miyakajima obligó a sus habitantes a vivir con máscaras por gases volcánicos, una vida cotidiana bajo alerta constante, como si el aire pudiera cambiar de humor. En Canadá, Fogo Island se aferra al Atlántico con casas azotadas por tormentas y niebla espesa. Y aún así la gente se queda, porque hay lugares donde la identidad es más fuerte que el miedo. Ahora saltamos a Bolivia, a la carretera de los Yangues, donde la lluvia convierte la montaña en barro y el abismo espera en cada curva. Nuhei Majin solo concentración. En China, el río Shantung crea una marea boreal, una ola de agua dulce que avanza río arriba como un animal gigantesco. La gente se alinea para verla pasar, porque dura minutos y se siente irreal. En Irán, el desierto de Lut alcanza temperaturas extremas y forma yardangs como barcos de piedra. El viento talla pasillos interminables. En la Antártida, los valles secos de McMurdo casi no reciben nieve, solo hielo viejo y roca desnuda. Un desierto helado donde la vida apenas se asoma. En Indonesia. Raja Ampat esconde lagunas, turquesa y selva, como un mapa imposible visto desde arriba. Cerramos con el desierto de Gobi en noche abierta, sin luces, sin ruido, solo frío y estrellas. Y entiendes que lo imposible no siempre grita, a veces solo existe. ¿Qué lugar te está sorprendiendo más? Comenta tu favorito, porque en la siguiente parte vienen sitios donde la tierra se hunde, el agua desaparece y la realidad parece glitch. Seguimos y ahora entramos a lugares donde el suelo parece fallar. En la orilla del Mar Muerto, el agua es tan salada que flota sin esfuerzo, y las costras blancas en las rocas hacen que parezca un paisaje nevado bajo un sol brutal. En Estados Unidos, el Valle de la Muerte regresa con un misterio real, piedras que se desplazan y dejan surcos en Racetrack Playa, líneas largas sobre barro seco, como si alguien las hubiera empujado en silencio durante la noche. En Rusia, el cráter de Batagaica, en Siberia, crece cada año, una cicatriz gigante que se abre por el deshielo del permafrost. La tierra colapsa y deja al descubierto capas antiguas como páginas rotas. En China, el lago Poyón se encoge y reaparece, y en temporadas revela una ciudad sumergida, muros, escaleras y calles bajo el agua, como si el pasado esperara a ser visto otra vez. En Guatemala, el lago Atitlán descansa entre volcanes, pero cuando el viento cambia, el agua se oscurece y las nubes bajan tan rápido que el lugar parece cambiar de dimensión. En Chile, el desierto de Atacama puede pasar años sin lluvia, y aún así florece de golpe, un tapiz rosa y morado que dura poco y se siente como un milagro. En Islandia, las grietas de lava forman campos donde el suelo se hunde en tubos y cavernas. Caminar ahí es pisar un techo de piedra. En Namibia, la costa de los esqueletos mezcla niebla espesa con arena, como si el mar respirara tierra adentro. Y cerramos con una imagen imposible: el delta del Okavango en Botsuana, un río que no llega al mar, se pierde en la arena y crea un oasis gigantesco, agua en medio de polvo, vida donde no debería haber. Si esto te está atrapando, no te vayas. En la próxima parte verás islas que aparecen y desaparecen con la marea, montañas que suenan con el viento y caminos colgados donde un paso lo cambia todo. Comenta cuál te pareció más irreal hasta ahora, porque lo que sigue sube el nivel sin piedad, de verdad. Seguimos y ahora entramos a lugares donde el mapa parece mentira. En el Pacífico, la isla de Surtsey en Islandia nació del fuego hace pocas décadas, una isla nueva creada por una erupción, y todavía está prohibido pisarla libremente para que la ciencia observe cómo nace un ecosistema desde cero. En Japón,
el monte Onsan dejó cicatrices de lava y pueblos evacuados, recordando que la Tierra puede cambiar de forma en una sola noche. En Estados Unidos, el Parque Nacional de Glacier guarda lagos lechosos por harina glaciar, agua opaca que brilla como turquesa bajo nubes grises. Y cada año el hielo retrocede, como si el paisaje se estuviera borrando en cámara lenta. En China, el desierto de Taklamakan es un mar de arena que traga caminos y cubre ruinas antiguas, donde la historia queda enterrada y reaparece cuando el viento quiere. En Francia, la marea del Mont Saint-Michel sube tan rápido que el suelo desaparece, y en horas el santuario queda rodeado por agua como un castillo flotante. En Canadá, la bahía de Fundy tiene mareas gigantes. El mar se retira y revela un fondo de barro y piedra. Luego vuelve como si alguien llenara una bañera colosal. En Vietnam, la cueva Ang Son Doong vuelve a impresionar, con selva creciendo dentro, nubes internas y ríos subterráneos. Un mundo entero escondido bajo una montaña. En Bolivia, el desierto de Sailoli muestra géiseres y fumarolas y el viento corta la cara como vidrio. En Tanzania, el Serengeti se mueve, millones de animales migran como una ola viva sobre la tierra. En Senegal, el lago Redpa se vuelve rosado por la sal y microorganismos, y los hombres extraen sal con el agua hasta la cintura. En Grecia, Lesbos guarda un bosque petrificado, troncos convertidos en piedra, como si el tiempo los hubiera apagado. Si hasta aquí pensabas que lo imposible era solo paisaje, espera, porque en la siguiente parte aparecen lugares donde la luz hace trucos, y el mundo parece editarse solo. Seguimos, y ahora la luz se vuelve parte del engaño. En Bolivia, el salar de Uyuni otra vez, pero en temporada de lluvia, cuando se convierte en espejo infinito. El cielo cae al suelo y el mundo pierde horizonte. Caminar ahí es como flotar dentro de una nube. En Noruega, las auroras boreales pintan el cielo con verde y violeta, luces que se mueven como cortinas vivas, y cuando las ves por primera vez entiendes por qué la gente pensaba que eran espíritus. En Islandia, la playa Diamond Beach se llena de trozos de hielo transparentes sobre arena negra. Parecen diamantes tirados por el mar. En Australia, el desierto de Pinnacles vuelve, pero al atardecer, cuando las sombras convierten las columnas en figuras humanas, quietas. En Japón, el lago Mashu aparece cubierto de niebla casi todo el año. Agua azul profundo dentro de un cráter tan limpio que parece irreal. En Estados Unidos, el Parque Nacional de Arches muestra arcos de piedra tan delgados que parecen a punto de caer, y aún así resisten. En México, el cañón de la Huasteca se abre con paredes enormes y rutas pegadas a la roca, y cuando llueve nacen cascadas que duran horas. En Turquía, Capadocia con nieve se ve como otro planeta, roca blanca y chimeneas extrañas, y el amanecer con globos parece un sueño perfectamente coreografiado. En Canadá, el lago Moraine al amanecer se vuelve vidrio azul con picos alrededor, y en Suiza el puente colgante de Trift cruza un vacío de glaciar, moviéndose con el viento como si caminara contigo. Si te está gustando, no te vayas, porque en la próxima parte entramos a lugares donde la realidad suena, la tierra canta, el hielo explota y el mar ruge como un animal. Y eso sí que no se olvida. Seguimos, y ahora entramos a lugares que no solo se ven raros, también se escuchan. En Canadá, el hielo del lago Abraham truena por la noche. Cruje como si el lago hablara desde abajo, y cuando caminas sientes vibraciones que te ponen alerta. En Islandia, los glaciares también suenan. Grietas que se abren con un golpe seco, como disparos lejanos, recordándote que el hielo se mueve aunque parezca quieto. En China, las dunas cantoras vuelven a aparecer, porque cuando el viento baja por la pendiente, la arena vibra y produce un zumbido profundo. Como un motor gigante escondido. En Estados Unidos el Gran Cañón no suena, pero el viento dentro de sus paredes cambia de tono como un silbido enorme. Y cuando estás en silencio, el vacío se escucha. En Australia el mar, en la costa de los 12 apóstoles, golpea la roca con un ritmo constante, y a veces el estruendo se siente en el pecho. En Portugal, las olas de Nazaré rugen como un edificio desplomándose, y cuando revientan, el sonido tapa todo. En Japón, el volcán Sakurajima a veces retumba, una vibración corta que te recuerda que la montaña está viva. En México, el sótano de las golondrinas tiene un eco extraño. Gritas y el sonido tarda en volver, como si el abismo se lo tragara primero. En Turquía, Pamukkale burbujea con agua caliente. Un sonido suave, pero constante,
como si el suelo estuviera respirando. En Estados Unidos, en Yellowstone, los géiseres hierven y silban, agua y vapor, como una máquina natural sin botones. Si esto te parece impresionante, espera, porque en la siguiente parte llegan lugares donde el cielo se vuelve fenómeno. Tormentas eternas, nubes lenticularis y luces que aparecen sin aviso. Y ahí el mundo parece literalmente mágico, de verdad. Seguimos y ahora miramos hacia arriba, porque hay lugares donde el cielo hace trucos que parecen imposibles. En Venezuela, el relámpago del Catatumbo ilumina noches enteras con destellos constantes, como si hubiera una tormenta encendida en modo infinito. En Estados Unidos, sobre las grandes llanuras, aparecen nubes supercelda, torres oscuras con forma de yunque que giran lentamente y sueltan rayos que parten el horizonte. En Australia, las nubes Morning Glory avanzan como cilindros gigantes, una ola de vapor que recorre la costa al amanecer y hace que el cielo parezca moverse. En los Alpes y en Patagonia se ven nubes lenticulares, discos perfectos que se quedan quietos sobre las montañas, como platillos suspendidos. En Islandia y Escocia, cuando el sol queda bajo, a veces aparece el rayo verde en el borde del mar, un destello breve que dura un segundo y te deja dudando si lo imaginaste. En desiertos fríos y cumbres altas, surgen halos alrededor del sol y la luna, círculos de luz creados por cristales de hielo, y en ocasiones la atmósfera enciende un arco iris de fuego, una banda brillante que flota como una llama horizontal. En montañas con niebla ocurre el espectro de Brocken, tu sombra se proyecta gigante sobre las nubes y queda rodeada por un anillo de colores, como si el cielo te copiara, y cerca de los polos aparecen nubes noctilucentes, tan altas que brillan de noche con tonos azulados, mientras abajo todo es oscuridad. Si el cielo puede hacer todo esto, imagina lo que aún falta en la tierra. Quédate porque los próximos lugares parecen romper las reglas de la realidad. En tormentas lejanas algunos han visto sprites, relámpagos rojos que estallan hacia arriba sobre las nubes, como medusaos, gilús en barcos, y aviones aparece el fuego de San Telmo, chispas azules en puntas y antenas cuando el aire se carga. Y al final quedan nubes mamatus colgando como bolsas gigantes, un techo inquietante. En el Ártico surgen nubes polares, perlas de color en el frío absoluto. Seguimos y ahora el mundo empieza a jugar con tus ojos. En Mauricio existe la famosa catarata submarina. No es una caída real de agua, es una ilusión creada por arena y corrientes que se deslizan hacia un abismo azul, y desde el aire parece que el océano se derrumba. En Trinidad y Tobago está el lago de asfalto de la Brea, una superficie negra y lenta, tan espesa que parece tierra blanda. Burbujea, se abre, se vuelve a cerrar, como si el suelo tuviera pulso. En Polonia, la mina de sal de Velička es un mundo bajo tierra. Capillas talladas en sal, lámparas, pasillos infinitos y lagos salados que reflejan la luz como un espejo oscuro en Filipinas. Algunos bosques esconden eucaliptos arcoíris, troncos con franjas verdes, naranjas y moradas, árboles que parecen pintados a mano. En Namibia, Itasha se vuelve un desierto blanco de sal, pero cuando llega la lluvia se transforma en un mar poco profundo donde aparecen flamencos y manadas enteras, y al secarse vuelve a aparecer otro planeta. En Chile, la isla de Pascua levanta moáis gigantes mirando al horizonte, rostros de piedra que llevan siglos preguntando quién los puso ahí y por qué. Y en China, el puente natural de Taiyuan parece una puerta recortada en la montaña, una ventana al cielo que te hace sentir pequeño. Si todo esto ya te parece imposible, no te vayas, porque en la próxima parte entramos a lugares donde la realidad se rompe en hielo, neón y sombras. Y lo más extraño es que todo está aquí, en el mismo planeta, en Italia. El lago Rizia guarda el campanario de una iglesia. Saliendo del agua, un pueblo inundado que dejó una torre solitaria como señal en Azerbaiyán-Gobustán. Escupe volcanes de lodo, charcos grises que explotan en burbujas y forman montañas en cámara lenta. Y en Canadá, la bahía a veces congela tan parejo que el mar parece una autopista blanca, un silencio plano que se extiende hasta donde la vista se rinde. En Perú, Maras dibuja terrazas de sal como escalones blancos brillando bajo el sol. Hoy seguimos y ahora entramos a lugares donde el hielo y la oscuridad convierten todo en otro mundo. En Rusia, el lago Baikal
vuelve en su versión más extrema. Hielo transparente, grietas azules y columnas congeladas. Y cuando el hielo se mueve, suena como un trueno bajo tus pies. En Canadá, las cascadas se congelan formando muros de hielo que brillan como cristal, y el aire alrededor se llena de polvo blanco. En Islandia, las auroras reaparecen sobre campos negros de lava, y la luz baila encima del vacío como si el cielo tuviera vida propia. En Groenlandiao, los icebergs del fiordo de Ilulissat pasan como edificios flotantes. Chocan, se parten y crujen, y el sonido se escucha incluso a distancia. En la Antártida, las plataformas de hielo se rompen, y el estruendo parece un edificio cayéndose. Un golpe seco que te recuerda a lo pequeño que eres. En Noruega, las islas Lofoten combinan mar oscuro, montañas puntiagudas y pueblos rojos bajo nieve, un contraste que parece pintado en Estados Unidos. Alaska tiene cuevas de hielo dentro de glaciares, túneles azules donde la luz se filtra como si estuvieras dentro de una ola. Ahora saltamos a Japón, a la ruta de Tateyama-Kurab, donde los muros de nieve a los lados de la carretera parecen paredes de edificio. Y caminar ahí es andar dentro de un pasillo blanco gigantesco. En Suiza, el glaciar El Lech se estira como un río de hielo interminable, con curvas y grietas que parecen venas. En Escocia, la isla de Staffa retumba en la cueva de Fingal, olas golpeando columnas de basalto como un tambor natural. Si estas imágenes te están atrapando, comenta cuál te parece más irreal, porque en la próxima parte vamos a lugares donde el color parece neón. El agua brilla de noche y el mundo se enciende cuando debería estar oscuro. Y ahí sí que el cerebro se rinde, de verdad. Seguimos y ahora toca la sección donde la noche se vuelve espectáculo. En Puerto Rico, Mosquito Bay se ilumina con bioluminiscencia. Cada movimiento en el agua enciende chispas azules como si el mar tuviera electricidad. En Maldivas, ciertas playas se cubren con el mismo brillo. Y caminar en la orilla deja huellas de luz, como si el océano respondiera a tus pasos. En México, en Holbox, el mar también puede brillar de noche, y el agua se transforma en un cielo estrellado al revés. En China, algunas cuevas esconden ríos subterráneos donde la luz refleja minerales y crea destellos como neón natural. En Australia, el desierto de Nullarbor tiene cuevas profundas y cielos tan limpios que la Vía Láctea parece una nube brillante. En Estados Unidos, el Parque Nacional de Joshua Tree se vuelve un escenario perfecto para mirar estrellas. Yokaus, gigante silencio absoluto, y constelaciones que parecen demasiado cercanas. En Noruega, de noche el cielo puede encenderse con auroras y reflejarse en fiordos quietos, y por segundos sientes que estás dentro de una pantalla. En Japón, las luciérnagas en ciertos ríos parecen una lluvia de luces verdes, y la gente se queda en silencio mirando como si fuera un ritual. En Nueva Zelanda, Waitomo vuelve con su techo lleno de luces vivas. Una cueva que parece universo propio. En Estados Unidos, el Gran Lago Salado a veces refleja la luna como un espejo y el horizonte desaparece. En Bolivia, el Salar de Uyuni con luna llena se vuelve un espejo infinito y el cielo queda duplicado. Arriba y abajo, en Islandia, la nieve bajo auroras convierte todo en una escena imposible de describir con palabras. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que lo imposible no es solo un lugar, sí es un momento. Y lo que viene ahora son paisajes donde la tierra parece una obra de arte, patrones perfectos, líneas naturales y formas que no deberían existir sin un diseñador y aún así existen. Seguimos y ahora la naturaleza se pone matemática. En Australia, desde el aire se ve el lago Gilierrosa, pero cerca aparecen patrones de sal como mosaicos, líneas blancas marcando bordes perfectos. En Bolivia, las salinas de Uyuni forman hexágonos naturales cuando se secan, una red perfecta como si el suelo tuviera diseño. En Turquía, las terrazas de Pamaqueo crean escalones blancos tan uniformes que parecen construidos. En China, los arrozales en terrazas dibujan curvas infinitas, como huellas de un gigante en la montaña. En Estados Unidos, en el desierto las dunas forman crestas paralelas, y cuando el viento sopla, cada grano se mueve como si estuviera obedeciendo una coreografía. En Namibia, los círculos de hadas vuelven, manchas redondas en el pasto que aparecen sin explicación definitiva. Cientos de puntos como si el suelo tuviera un patrón oculto. En Kazajistán, el lago Kandy deja troncos saliendo del agua como lanzas, alineados, inmóviles, una escena tan ordenada que parece montaje. En Japón, los jardines zen parecen naturaleza controlada, pero en algunos bosques
Ocurre algo similar sin manos humanas. Árboles creciendo inclinados por el viento en la misma dirección, como si el bosque tuviera una regla en Estados Unidos. El Gran Lago Salado muestra dos colores distintos, separados por una línea. Salinidad diferente, creando una frontera visible, como un mapa dentro del agua. En Perú, las salineras de Mara son terrazas blancas apiladas, miles de pozas que brillan al sol y desde arriba parecen píxeles. En Francia, los campos de lavanda se alinean como franjas moradas perfectas, y cuando el viento pasa, se ve como una ola en cámara lenta. En Japón, el bosque de bambú de Aroshayama forma columnas verticales tan uniformes que parece arquitectura. Si te gusta este tipo de lugares, comenta cuál te parece más perfecto, porque en la próxima parte volvemos a lo salvaje. Acantilados, tormentas y sitios donde un paso mal dado puede cambiarlo todo, y ahí lo imposible se siente en el cuerpo. Seguimos y ahora volvemos al filo, a esos lugares donde el cuerpo entiende el peligro antes que la mente. En Noruega, Trolltanga se asoma sobre un fiordo como una lengua de roca. El viento empuja y el vacío te llama, pero la vista te hipnotiza. En Suiza, el puente colgante de Trift tiembla con cada paso. Abajo solo hielo y piedras. Arriba nubes rápidas. Y tú en el medio, en España. El Caminito del Rey vuelve a aparecer. Pasarela pegada a un cañón. Tablas estrechas. Roca húmeda. Y el eco del río. En Estados Unidos, Angel's Landing en Sion obliga a subir por una arista con cadenas. Un lado es cielo, el otro es caída, y cada movimiento se siente eterno. En Irlanda, los acantilados de Maher golpean con viento brutal. El Atlántico ruge abajo y el suelo vibra. En Sudáfrica, el Blythe River Canyon abre un valle inmenso, miradores que parecen balcones al fin del mundo. En China, el sendero de Hushen te lleva por tablas clavadas a la pared, madera, hierro, vacío y un silencio que pesa. En Perú, el mirador del Colca te deja ver cóndores enormes planeando cerca. Alaos Avistas, Sombrao Giganchi, y de repente entiendes la escala real de la Tierra. En Nueva Zelanda, el Tongariro Crossing cruza campos volcánicos, niebla, azufre y lagos verdes, un paisaje que parece activo, vivo. En Brasil, el pan de azúcar se eleva sobre el río como una roca imposible, y desde arriba la ciudad parece un mapa brillante. En Italia, la ruta de la costa amalfitana serpentea entre acantilados y curvas ciegas, mar abajo y roca arriba. En Marruecos, las gargantas del Todra aprietan el camino entre paredes verticales, y el sol entra como una cuchilla. En Japón, el puente colgante de Mishima Skywalk te muestra el vacío con cada vibración. Si te late este tipo de adrenalina, quédate, porque la próxima parte trae islas que se mueven y cuevas que parecen mundos secretos. Y recuerda, al final te diré cuál de todos estos lugares parece directamente imposible para la vida. No te lo pierdas, de verdad. Ahora vamos con lugares que parecen secretos guardados bajo la piel del planeta. En Eslovenia, las cuevas de Postojna se abren como una ciudad subterránea, túneles largos, salas gigantes y un tren que entra en la oscuridad como si cruzara a otro mundo. En México, el sistema de cuevas de Zacatón se extiende bajo la selva de Yucatán. Ríos transparentes, estalactitas y pasajes donde el silencio suena húmedo. En Vietnam, la bahía de Along regresa desde la niebla de la madrugada, islotes negros flotando en silencio, como si el mar escondiera montañas. En Islandia, la cueva Gerhota Jeha guarda agua termal dentro del lava oscura, una piscina caliente escondida en roca negra, y al entrar la luz se vuelve azul. En Turquía, las cisternas antiguas de Estambul parecen un bosque de columnas bajo la ciudad. Agua quieta, reflejos y sombras que se mueven cuando parpadeas. En Australia, en la región de Nullarbor, existen cuevas tan grandes que podrían tragarse una casa, y a veces el techo brilla por minerales como si fueran estrellas pegadas a la piedra. En China, las terrazas de arroz de Longsheng se ven desde arriba como escamas infinitas, pero cuando bajas, el camino se vuelve estrecho y la montaña te rodea. En Perú, las cavernas de hielo en glaciares cambian cada temporada. Hoy hay un túnel, mañana se derrite y nace otro, como si el paisaje nunca aceptara quedarse quieto. Y en Italia, la Grata Azzurra te recibe con un azul que no parece agua. Parece luz sólida, el bote entra agachado y de pronto todo se enciende. En Grecia, las cuevas marinas de Milos esconden arcos blancos y agua turquesa. Entras nadando y la luz rebota como espejo
en Croacia, la cueva Vela Spaila abre un salón enorme en la isla, y el viento hace que parezca que la roca respira, y al salir, el sol te ciega. Y si creías que lo imposible era solo altura y desierto, espera, porque la siguiente parte trae lugares donde la tierra flota. El mar se abre y el mundo parece invertirse. No te vayas. Seguimos y ahora el planeta hace cosas que parecen contra las reglas. En Bolivia, el Salar de Uyuni vuelve una vez más, pero esta vez por el efecto de perspectiva, personas que parecen gigantes, objetos que parecen flotantes, el suelo se vuelve un estudio natural donde la realidad se distorsiona sin filtros. En Estados Unidos, el gran lago salado muestra una línea divisoria de colores, un lado rosado, otro azul, como si dos mares distintos compartieran la misma cama. En Holanda, los campos de tulipanes forman franjas perfectas vistas desde arriba, líneas rojas, amarillas, moradas, como si el suelo fuera una pantalla. En Perú, el lago Titicaca sostiene islas flotantes, y el concepto de hogar se vuelve algo que se construye sobre agua. En India, el lago Loktak tiene islas flotantes naturales, pedazos de vegetación llamados fandos que se mueven lentamente, un paisaje vivo que cambia de forma. En México, en el desierto de Sonora, aparece el fenómeno del espejismo, el horizonte se vuelve agua falsa, y por segundos el cerebro jura que ve un lago donde no hay nada. En Japón, el mar puede retroceder tanto con la marea que deja barcos apoyados en barro, y horas después vuelve y lo tapa todo. En Francia, la marea en San Malo sube como una pared, y la playa desaparece con una velocidad que asusta. En Estados Unidos, en el parque de Yellowstone, algunas pozas parecen hervir sin parar, colores ácidos, bordes verdes y naranjas, y vapor que sube como humo. En Etiopía, el Danakil pinta el suelo con tonos que parecen químicos, y cuando caminas, el calor te golpea como una pared. En China, el desierto de Taklamakan traga caminos y revela ruinas, como si el viento decidiera qué historia se ve y cuál se entierra. Y cerramos con un lugar que parece magia pura. En China, el río Chongteng crea una ola que corre río arriba, una marea que desafía dirección y sentido. Si estás siguiendo la lista, no te vayas, porque en la próxima parte entramos al top de lugares donde vivir parece imposible. Y aún así, la gente lo hace, y eso te va a dejar pensando. Seguimos, y ahora entramos a lugares donde la vida humana parece un acto de terquedad. En Perú, la Rinconada vuelve como ejemplo extremo: frío, altura, poco oxígeno, y aún así miles de personas siguen ahí. En Rusia, Oymyakon también regresa, porque vivir en -60 no es vida normal, es resistencia diaria en Groenlendji. Itacortormat es uno de los pueblos más aislados, meses de hielo, poca luz, y una comunidad que aprende a sobrevivir con paciencia. En Australia, Coober Pedy vive bajo tierra para escapar del calor. Túneles, casas excavadas, iglesias subterráneas, un mundo escondido. En Noruega, Longyearbyen vive con osos polares, cerca y noche polar. Y aún así hay escuelas, tiendas y rutina. En Chile, en el altiplano, pueblos cerca de volcanes y géiseres existen donde el aire es seco y el frío muerde. En Japón, en ciertas islas volcánicas, la gente convive con ceniza y evacuaciones como quien convive con lluvia. En India, Ladakh mantiene aldeas pegadas a montañas secas, donde el agua vale oro y el invierno lo congela todo. En Nepal, pueblos del Himalaya viven sobre terrazas tan inclinadas que parecen escaleras al cielo. En Filipinas, comunidades en laderas empinadas construyen casas una encima de otra como si la montaña fuera un edificio. En China, algunos pueblos de montaña aún dependen de escaleras talladas y caminos estrechos, porque no hay otra forma. Y cerramos esta parte con un lugar que parece un chiste: Manawai, en Estados Unidos. Un pueblo con una sola habitante, una persona manteniendo un pueblo completo, como si la soledad fuera un trabajo. Si esto te dejó loco, espera, porque la siguiente parte entra en lugares donde el planeta parece querer borrarte. Tormentas, frío, calor y paisajes que no perdonan. Seguimos, y ahora entramos a lugares donde el planeta parece querer borrarte. En el Atlántico Norte, las Islas Feroe reciben vientos que golpean como martillo, lluvia horizontal, acantilados verdes y pueblos diminutos aferrados a la roca,
En el Océano Índico, las Maldivas viven con el mar en la puerta, tormentas, erosión y un futuro incierto, pero cada amanecer parece una promesa. En Estados Unidos, Tornado Ali convierte el cielo en amenaza, nubes girando sirenas y un silencio raro justo antes de que la tormenta llegue. En Bangladesh, el delta del Ganges y el Brahmaputra cambia de forma con cada crecida. Aldeas que aparecen y desaparecen, tierra que se rompe, agua que reclama. En Japón, la costa de Sanriku conoce tsunamis, el mar se retira y vuelve como pared, y aún así las comunidades reconstruyen una y otra vez. En Tailandia, caminar cerca de volcanes activos es aceptar que el suelo puede abrirse, fumarolas, ceniza y lava, y al mismo tiempo cascadas y glaciares, todo mezclado en una misma isla. En Australia, el interior arde. Los de calor, sequía, incendios que avanzan como animales y carreteras eternas sin sombra. En Siberia, el invierno parece infinito, hielo, oscuridad y viento, donde la piel se queja en segundos. Y si creías que esto ya era extremo, espera, porque el siguiente tramo nos lleva a zonas donde la naturaleza no solo amenaza, también confunde, donde el aire es tan delgado que mareas, donde el ruido desaparece por completo y donde el paisaje te hace sentir que estás fuera del mundo. ¿Qué lugar te impresionó más hasta ahora? Comenta tu favorito, porque seguimos subiendo el nivel sin piedad. Ahora cruzamos al mar de Bering, donde la niebla y el frío convierten cada ola en hielo, y a los desiertos de sal, donde la sed te engaña. En el Sahel, la arena se traga caminos, y en el Caribe, huracanes cambian costas en una noche. Lo imposible no es solo llegar, es volver, y aún quedan lugares que parecen de otro planeta. Vamos con ellos sin exagerar. Hoy seguimos y ahora entramos a paisajes donde el mundo parece quedarse sin aire. En Bolivia, el Sajama se levanta como un volcán perfecto y frío, y a su alrededor hay géiseres y lagunas que humean al amanecer. En Perú, el altiplano del Titicaca se siente infinito. El viento corta, el sol quema y el cielo parece más cerca que en cualquier otro lugar. En Chile, el desierto de Atacama se vuelve un espejo de sal y piedra, y cuando la noche cae, las estrellas se ven tan nítidas que parece que podrías tocarlas. En Nepal, el camino hacia el Everest pasa por puentes colgantes y aldeas pequeñas, banderas de oración moviéndose como si fueran el pulso del valle. Cada paso suena respiración, y cada curva te recuerda que la montaña no se conquista, solo se visita. En India, el Ladakh se abre con monasterios dorados sobre roca seca, ríos azules y pasos altos donde el cuerpo camina, pero la mente se queda en silencio. Ahora saltamos a Estados Unidos, a la meseta de Colorado, donde cañones y desiertos pintan líneas rojas interminables, y el viento arrastra arena como humo en Marruecos. El Air Chevy convierte el Sahara en olas gigantes, y al atardecer la arena se vuelve fuego suave. En Mongolia las estepas se sienten como océanos sin agua, sin árboles, sin paredes, solo horizonte y un silencio que te obliga a escucharte por dentro. Si alguna vez te preguntaste cómo se siente el fin del mundo, estos lugares te lo susurran sin gritar. Y lo siguiente es todavía más extremo, porque vamos a sitios donde la tierra se parte y el mar se traga la costa en minutos. En Islandia, caminar sobre un campo de lava cubierto de musgo es pisar una esponja verde que esconde roca negra. En Japón, los Alpes de Tateyama levantan paredes de nieve como edificios y la gente cruza por un pasillo blanco que parece de otro planeta. En Argentina, la Patagonia te recibe con viento que empuja las nubes a velocidad y lagos turquesa que no combinan con el frío. Seguimos y ahora entramos a lugares donde la tierra literalmente se abre. En África, el gran valle del Rift corta el continente como una cicatriz gigante. Lagos profundos, volcanes y fallas que recuerdan que el suelo se separa lentamente. En Islandia, la grita de Siofre reaparece. Ves agua azul entre rocas negras y entiendes que estás mirando una frontera viva. En Turquía, Capadocia muestra torres de roca como columnas, y debajo túneles y ciudades excavadas para esconderse del mundo. Ahora viajamos a Estados Unidos, a la falla de San Andrés, donde la línea del terreno cambia como si alguien hubiera arrastrado el paisaje. Un recordatorio silencioso de que todo puede moverse en segundos. En Italia, el Vesubio mira a Nápoles con calma engañosa, y caminar por sus laderas es sentir que el tiempo puede volverse peligro. En Japón, el monte Aso sorprende con su caldera inmensa. Dentro hay carreteras y campos, pero el volcán sigue respirando. En Grecia,
Santorini revela su origen real. No es solo belleza, es un cráter gigante que se hundió, y por eso el mar parece un abismo azul. En Nueva Zelanda, Rotorua huele a azufre, el barro hierve, el vapor sale del suelo y el agua cambia de color. En Bolivia, los géiseres del sol de mañana lanzan columnas al amanecer helado, como si el desierto estuviera vivo. Ypsilon en Indonesia, Anak Krakatau crece y se rompe una y otra vez. Una isla joven, nacida del fuego. En Chile, la costa recuerda a los terremotos y tsunamis. El mar se retira a la Genshikoji. Y en minutos la línea del mundo cambia. En Filipinas, Mayón parece perfecto, pero esa perfección es una amenaza dormida. En Hawái, la lava entra al océano y crea tierra nueva frente a tus ojos. Y tú solo puedes mirar y entenderlo, sin controlar nada, aquí y... Si hasta aquí lo sientes cerca, es porque lo está. El planeta se mueve bajo tus pies y en la próxima parte veremos lugares donde el mar se traga ciudades, donde la arena cubre pueblos enteros y donde la naturaleza no avisa, solo actúa. Seguimos y ahora vemos lugares donde el mar y la arena pueden tragarse un pueblo sin pedir permiso. En Italia, Venecia pelea cada año contra el agua que sube, plazas que se vuelven espejo, puertas que se mojan y una ciudad entera aprendiendo a vivir con su propia marea. En Indonesia, Yakarta se hunde lentamente, calles que se inundan, muros improvisados, familias que elevan el piso de sus casas como quien levanta una frontera. En Francia, en la costa atlántica, las dunas avanzan y obligan a mover caminos y viviendas. La arena no corre, pero nunca se detiene. En Rusia y Kazajistán, el mar de Arol dejó barcos varados en desierto, un cementerio de acero donde antes había olas. En Australia, el fuego cambia el mapa, bosques enteros desaparecen en días y el aire se vuelve naranja, como si el cielo estuviera ardiendo. En Estados Unidos, en Luisiana, la costa se rompe en pedazos, pantanos que se deshacen, islas que se vuelven agua y pueblos que miran como la línea de tierra retrocede cada año en Bangladesh. Las crecidas del delta arrancan campos y casas, y la gente se mueve con el río como si la vida fuera una maleta. En Chile, en zonas áridas, aluviones bajan de cerros secos y en minutos convierten calles en ríos de barro. Lo que ayer era polvo, hoy es corriente, y al otro lado del mundo, en islas bajas, el océano no amenaza, negocia, cada tormenta se lleva un poco más. Y lo peor es que sucede hoy. Mientras tú lo estás viendo, ya, en Maldivas, algunas playas cambian de forma en una noche. Y los vecinos levantan sacos como si fueran murallas, en Tuvalu y Kiribati. El agua salada entra a los pozos y vuelve la tierra amarga en Países Bajos. Diques y bombas mantienen ciudades secas por debajo del mar, como si el país estuviera sostenido por ingeniería y fe. Si este tramo te atrapó, quédate, porque la próxima parte entra en zonas donde la naturaleza borra caminos en silencio y lo imposible se siente real, de verdad. Seguimos y ahora entramos a lugares donde el camino puede desaparecer sin avisar. En Colombia, la carretera a veces se rompe por derrumbes y queda colgando sobre el vacío, y la montaña decide cuándo se puede pasar. En Perú, las lluvias en la sierra bajan como ríos de piedra, arrastran barro, troncos y autos, y en minutos cambian el mapa en Apao. Los deslizamientos cierran senderos y obligan a caminar días extra entre niebla, puentes frágiles y pendientes que no perdonan. En Islandia, una tormenta de nieve puede borrar huellas y señales. El blanco se come todo y el silencio te hace dudar de la dirección. En Rusia, el permafrost se derrite y el suelo colapsa, aparecen grietas nuevas, casas inclinadas y carreteras onduladas como si fueran de goma. En China, el río cambia de brazo, se lleva campos enteros y deja aldeas aisladas. En Estados Unidos, en zonas desérticas, una tormenta de arena tapa caminos, entra por puertas y convierte el día en noche. En Australia, el outback no perdona. Si el calor sube y el agua falta, la distancia se vuelve trampa, y un vehículo detenido puede ser una historia final. En Canadá, las avalanchas cortan carreteras de montaña, y la nieve cae con un ruido que parece un trueno cercano. En Japón, los tifones derriban árboles, inundan túneles y borran líneas de costa, y al día siguiente el paisaje ya es otro. Lo imposible no siempre es un lugar. A veces es la sensación de que el mundo se mueve mientras tú intentas avanzar. Si te está gustando esta travesía, quédate, porque lo que viene son sitios donde la naturaleza guarda secretos
bajo el agua y bajo la roca, y algunos apenas han sido vistos por humanos. En Guatemala, los socavones se abren en la ciudad como bocas oscuras, y de pronto una calle entera deja de existir. En el océano los icebergs se desprenden y forman nuevas rutas y peligros, y en los deltas la tierra se reescribe con cada crecida. Ahora sí, prepárate, porque el próximo tramo parece ciencia ficción real, sin trucos. Hoy seguimos y ahora bajamos a lo más oculto del planeta, donde casi nadie ha estado ni al Pacífico. La fosa de las Marianas es un abismo oscuro. La presión allí aplasta acero como papel, y aún así existe vida, criaturas transparentes, luces diminutas, silencio absoluto. En México, los cenotes de Yucatán conectan ríos bajo la selva, agua tan clara que parece aire, pasajes con estalactitas, cámaras inmensas y una sensación de estar dentro de la tierra. En Eslovenia, las cuevas de Šokošen esconden un cañón subterráneo con un río que ruge, puentes colgando sobre vacío negro y humedad que se siente en la piel. En Estados Unidos, Mammoth Cave es una ciudad invisible, kilómetros de túneles donde la luz se vuelve frágil. En Turquía, las cisternas antiguas guardan columnas y reflejos, agua quieta, sombraus largaos, historia debajo de la ciudad. En Nueva Zelanda, Waitomo brilla con luciérnagas en el techo, como un cielo nocturno encerrado en piedra. En Islandia, tubos de lava forman pasillos negros, y al girar aparece hielo azul pegado a roca volcánica. Un choque de fuego antiguo y frío vivo, y bajo el hielo de la Antártida existen lagos enterrados. Agua sellada por miles de años. Un mundo que casi nadie ha visto. Si esto ya te parece imposible, no te vayas, porque lo que sigue nos lleva a lugares donde la tierra nace, donde el mar hierve, y donde el planeta crea territorio nuevo frente a tus ojos, sin pedir permiso, en el fondo del mar. Las chimeneas hidrotermales sueltan agua hirviendo y minerales, pilares negros que parecen fábricas, y alrededor ecosistemas completos alimentados por calor. En Belice, el gran agujero azul se abre como un círculo perfecto en el turquesa. Desde arriba parece un portal, y dentro hay sombras, paredes verticales y cuevas inundadas. En México, Naica guarda cristales gigantes, columnas transparentes que brillan como vidrio, y en Vietnam, Engui tiene su propia selva interna, nubes, ríos y luz entrando por grietas del techo, y eso da vértigo. Ya seguimos y ahora vemos cómo el planeta literalmente fabrica tierra nueva. En Hawái, cuando la lava entra al océano, el mar hierve y se levanta vapor. En minutos aparece roca negra fresca, costa nueva, un pedazo de mundo nacido frente a tus ojos. En Tailandia, los campos de lava recientes todavía huelen a azufre, el suelo está tibio y el paisaje parece recién enfriado, como si la tierra acabara de apagar un incendio. En Japón, la isla de Nishionashima creció por erupciones y cambió su forma varias veces, un lugar que no se queda quieto. En Indonesia, Anak Krakatau sigue creciendo y rompiéndose, y cada explosión recuerda que una isla puede morir y renacer. En Tonga, Unga Tonga mostró cómo una erupción submarina puede levantar una nube gigantesca y alterar el océano, como si el planeta respirara demasiado fuerte. Ahora viajamos a Italia, a Stromboli, donde las explosiones nocturnas iluminan el cielo como fuegos artificiales naturales, y a Guatemala, a Pacaya, donde puedes ver ríos de lava bajando lentamente. Fuego caminando. En Etiopía, Ertaale mantiene un lago de lava permanente. Mirar esa superficie naranja es como ver el corazón del planeta sin tapa, y no todo es fuego. En Groenlandia el hielo se quiebra y caen bloques como edificios. El sonido es un golpe seco que te deja frío por dentro. En Canadá, los glaciares sueltan icebergs y el agua se vuelve un cementerio azul. En la Antártida, enormes plataformas se desprenden y el mar se llena de montañas flotantes. Si creías que lo imposible tenía un límite, aún no, porque lo que viene son los lugares que nadie quiere pisar, los más aislados, los más peligrosos y los más extraños del planeta, y ahí empieza el verdadero top en Kazajistán. El cosmódromo de Baikonur deja restos de metal en la estepa, y en Siberia el cráter de Batagaica se abre más cada año, como una boca de tierra Guahtao Eschividio, porque la parte final se pone aún más intensa sin exageración
Seguimos y ahora entramos a los lugares que parecen fuera del alcance humano. En el océano austral, la isla Bouvet es hielo nieblao Ypsilon Yocao. No tiene puertos reales, no tiene caminos. Y aún así existe como un punto solitario en el mapa, en el Índico. Kerguelen es un archipiélago golpeado por vientos eternos, donde el mar ruge, las nubes bajan y las sensaciones de estar lejos de todo. En el Pacífico Norte, las Aleutianas se estiran como una cadena fría, volcanes, lluvia horizontal y un horizonte que nunca se calma. En Siberia, Yakutia guarda bosques congelados y ríos que se vuelven carreteras de hielo. Una vida donde el invierno manda y el cuerpo aprende a ahorrar calor. En el Sahara, el Tenere te deja sin referencias, dunas, calor y silencio, si te detienes demasiado. El desierto te borra en la Amazonía. Hay selva tan cerrada que el sol apenas entra, barro, humedad, insectos y un sonido constante que no se apaga. En el Himalaya hay pasos donde cada respiración cuesta, y el viento empuja como si quisiera sacarte de la montaña. En el mar existen islas prohibidas como Sentinel del Norte, donde la distancia es respeto, un recordatorio de que no todo debe tocarse. Y ahora viene lo más extraño, lugares donde la naturaleza no solo asusta, también te confunde. En Madagascar, el Singui es un laberinto de piedra afilada. Caminar ahí es avanzar milímetro a milímetro. En Bolivia, el altiplano puede pasar de sol a granizo en minutos, y el cielo cambia de humor sin aviso. En Alaska, un solo día puede darte niebla, nieve y luz dorada, y te deja sin certeza de la hora. Si llegaste hasta aquí, comenta cuál de estos lugares te da más curiosidad, porque todavía falta el tramo final, el que parece directamente imposible. En la Antártida, los valles secos parecen Marte, hielo viejo, roca desnuda y un viento que corta en Islandia. Un campo de lava cubierto de musgo se siente como caminar sobre una esponja, y en el fondo del océano, chimeneas negras crean vida donde nadie esperaría verla. Seguimos y ahora entramos a un tipo de lugar que asusta por una razón simple: no hay margen para el error. En el desierto del Rub al Khali, entre Arabia Saudita y Omán, la arena es un océano sin señales, dunas gigantes cambian de sitio con el viento y el calor te roba energía sin que lo notes. En el Ártico, en el mar de Barents, el hielo deriva como una ciudad móvil. Un día hay camino, al siguiente hay grieta, y el crujido suena como si el mundo se partiera. En Siberia, en Yakutia, el frío no es clima, es condición. El aire quema, las pestañas se endurecen y hasta el sonido parece congelarse. En Etiopía, en el Danakil, el suelo es ácido, el color parece químico y el calor se vuelve pared, como si la tierra estuviera en modo prueba. En Chile, el Atacama te deja sin humedad, el horizonte tiembla por espejismos y la noche explota en estrellas. Y en medio del océano, islas remotas como Tristan da Cunha viven con barcos que tardan días, con niebla, viento y un aislamiento que se siente físico. Lo imposible a veces no es lo que ves, es lo que te exige paciencia, agua, abrigo, calma. Y por eso lo que viene ahora cambia la regla del juego, porque entramos al tramo donde el ser humano no solo visita, se queda, construye, resiste. Quédate, porque estamos llegando a los lugares que parecen el límite real del mundo. En la Antártida, los valles secos parecen Marte, casi sin nieve, solo roca, viento y hielo viejo. Una soledad que no tiene ruido. En Groenland, geopueblos como Itakortormet pasan meses aislados por hielo. La luz desaparece y la rutina se convierte en disciplina. En Perú, la Rinconada vive en altura brutal, donde cada escalón se paga con respiración y aún así la ciudad late. Estos lugares te recuerdan algo: el planeta no está hecho para complacernos, está hecho para existir. Y justo ahí nace la pregunta más fuerte de este video: ¿por qué alguien decide quedarse cuando todo le dice que se vaya? Lo verás en el siguiente tramo, donde la lógica se rompe del todo, o llegamos a un punto donde la pregunta ya no es cuál lugar es más extraño, sino qué tiene la gente para quedarse, porque en estos rincones la vida no se mide en comodidad, se mide en carácter. En las Islas Feroe, por ejemplo, hay aldeas donde las ovejas son más que los autos, y el viento decide la hora, la niebla baja la lluvia, golpea de lado, y aún así las casas se pintan de colores para que el ánimo no se apague. En Uhimalaya, en pueblos de Ladakh,
El invierno puede cerrar el mundo por meses, la leña vale oro, el agua se congela y cada familia aprende a guardar calor como un tesoro. No hay prisa, hay ritmo, y cuando sale el sol, esas montañas parecen un templo. En Alaska, en pueblos costeros, el mar trae hielo y también comida. La gente vive mirando el clima como si fuera un reloj. Si el cielo cambia, todo cambia, pero hay algo más fuerte que el miedo, la sensación de pertenecer a un lugar que te exige y te forma. Y mientras escuchas esto, piensa en lo que harías tú. ¿Te irías o te quedarías para defender tu pedacito de mundo? Aunque fuera el lugar más imposible del planeta, en Siberia, los nenets mueven sus campamentos sobre tundra helada, siguen a los renos como si siguieran una brújula viva y levantan hogares que pueden desmontarse en horas, porque aquí el viaje es la forma de sobrevivir. En Camboya, en el lago Tonle Sap, hay familias que crecen sobre casas flotantes, escuela flotante, mercado flotanchi, infancia flotante, y cuando sube el agua, el pueblo sube con ella. En Indonesia, algunas comunidades han aprendido a vivir con volcanes como vecinos, escuchan el suelo, miran el humo y aún así cultivan, celebran, se enamoran, como si la amenaza fuera parte del paisaje. Y en el desierto, los tuareg atraviesan dunas con una calma que parece imposible, leen estrellas, leen viento, leen silencio. Todo esto te deja una idea clara. Lo imposible no es el lugar, lo imposible es rendirse. Y lo que viene ahora supera todo, ¿no? Porque entramos al top. Entramos al top definitivo. Aquí ya no hablamos de sitios bonitos, hablamos de lugares que te hacen dudar de tus propios ojos. En Australia, el desierto de Nullarbor guarda un tramo de carretera tan recto y largo que parece infinito. A ambos lados no hay nada, solo horizonte y viento. Y entender esa distancia te encoge por dentro. En Canadá, la ruta de Icefields te mete entre glaciares y montañas. Pero lo imposible llega cuando escuchas al hielo romperse. Suena como un trueno bajo tus pies. Y de pronto recuerdas que ese gigante se mueve aunque parezca quieto. En China, Chongqing parece una pintura, montañas con franjas rojas, naranjas y doradas que cambian con la luz, como si el suelo tuviera capas de color apiladas. Ahora viajamos a Madagascar, a Uchizinji, Jibemara-Ahau, un bosque de piedra afilada, cuchillas naturales donde un paso mal dado corta. Y aún así hay senderos colgados y puentes que cruzan el vacío. En Bolivia, el altiplano de Lips junta lagunas rojas, géiseres y desierto en una sola escena. El frío muerde y el sol quema, como si el clima estuviera jugando contigo. En Tanzania, el lago Natron se tiñe de rojo y naranja, y alrededor quedan minerales como costras. Un paisaje bello y extraño. En Islandia, pasas de cascadas a volcanes y glaciares en minutos, y eso rompe la idea de un planeta estable. En Yemen, Socotra, parece un set de ciencia ficción. Árboles que parecen paraguas y rocas talladas por el viento, todo aislado en medio del mar. En Estados Unidos, Antelope Canyon deja rayos de luz entrando en ranuras de roca, como si el cañón encendiera un escenario. Y cuando lo ves, se te olvida parpadear. Hoy ya, y antes de llegar al número 1, te digo algo, el top real no es solo paisaje, es el momento exacto en que tu mente dice, esto no cabe en la realidad, así que comenta cuál te está ganando hasta ahora, el del hielo, el del fuego o el del vacío, porque el final de esta lista es el sitio que parece directamente de otro planeta, y está aquí, en la Tierra. Seguimos con el tramo final y ahora entramos a lugares donde el color y la forma parecen una broma del planeta. En México, las grutas de Tolantongo esconden pozas turquesa en medio de un cañón, vapor subiendo, agua caliente corriendo entre roca, y la sensación de que encontraste un secreto. En Turquía, el lago Salda brilla con un azul lechoso y orillas blancas, tan extraño que parece pintado. En Australia, el lago Hillier mantiene su rosa perfecto como si alguien hubiera vaciado tinte en el agua. Ahora viajamos a Estados Unidos, a Bryce Canyon, donde miles de agujas de piedra se levantan como un ejército naranja, y al amanecer las sombras dibujan figuras. En China, Yongyagi se alza entre niebla, pilares verticales que parecen flotar, y por un momento entiendes por qué inspiró mundos de fantasía. En Perú, Vinicunca, la montaña de colores, aparece como una bandera en la altura, franjas naturales que cambian con el sol
y te hacen dudar si la cámara está mintiendo. Y antes del número 1 vienen lugares que confunden incluso al ojo humano. En Japón, el Torii de Miyajima parece flotar sobre el mar cuando sube la marea Y, cuando baja queda parado en barro, como si el océano fuera su escenario. En Italia, el Matterhorn se ve tan perfecto que parece un dibujo. Y en Argentina, el Fitzroy corta el cielo como una navaja. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste el viaje completo, así que dime en comentarios cuál fue el sitio que más te voló la cabeza. Porque el número 1 no es el más famoso, es el más imposible de explicar, y cuando lo escuches y lo veas, vas a entender por qué algunos lugares no se visitan, se quedan tatuados. Y lo peor es que existen sin pedir permiso. Prepárate, porque vamos a cerrar con un lugar donde la tierra y el agua se comportan como si tuvieran voluntad propia, un sitio que parece un glitch de la naturaleza. Algunos lo ven y juran que es montaje, otros se quedan en silencio, y ahí es cuando empieza el finally. Tú vas a decidir si creer o no al verlo. Estamos en la recta final, y si llegaste hasta aquí, ya sabes que lo imposible no es solo un lugar. Es esa sensación de que el mundo no debería verse así. Ahora toca el penúltimo, el sitio que deja a cualquiera en silencio antes del número 1. En Bolivia, en pleno altiplano, aparece el desierto de Dalí, un paisaje donde las rocas parecen esculturas colocadas con intención, el suelo es arena rojiza, el viento corta la cara y al fondo los volcanes se dibujan como sombras perfectas. Lo más raro es la luz. Es tan limpia que cada piedra se ve como si estuviera recortada. Aquí el silencio no es ausencia, es presencia. Te obliga a bajar la voz, aunque estés solo. Y a pocos kilómetros, las lagunas del altiplano cambian de color como si tuvieran ánimo propio. Una se vuelve roja, otra es verde, otra blanca, y de pronto aparecen flamencos caminando despacio, como si el lugar fuera normal. Ese contraste es lo que rompe la lógica. Agua de colores en un desierto helado. Vida donde todo parece decir que no. Pero el número 1 es distinto, no es solo extremo. Es un glitch, un paisaje que parece editado. Como si el planeta hubiera mezclado dos mundos y los hubiera dejado pegados. Caminas sobre arena blanca. Miras a un lado y ves dunas infinitas. Miras al otro y ves lagunas azules. Miles espejos de agua dulce en medio del desierto. Y cuando el sol cae, cada charco refleja el cielo como si fueran ojos. Quédate, porque en la próxima parte te digo dónde está, cuál es la mejor temporada para verlo y por qué después de ese lugar todo lo demás se siente un poco más normal. Y lo más loco es que no estamos hablando de un sitio de fantasía. Es un parque real, con senderos, pueblos, cerca y viajeros que llegan creyendo que es truco, hasta que pisan la arena y sienten el agua fría en los tobillos. Si quieres adivinarlo antes del final, deja tu apuesta en comentarios. Solo una palabra. El nombre del lugar Y si aciertaos. Te dejo un corazón en el comentario más rápido. Vamos, en serio ya. Y ahora sí, el número 1, Lençóis Maranhenses, en Brasil, un desierto que se llena de lagunas de agua dulce, como si el cielo se hubiera roto y hubiera caído en miles de espejos. Camina sobre dunas blancas y suaves, y cada pocos pasos aparece un charco azul. Verde turquesao, agua fría en medio de arena caliente. Un contraste tan absurdo que parece edición, pero es real. Lo más impresionante es que no es un truco de un día, es un ciclo. Cuando llegan las lluvias, entre enero y junio, las lagunas nacen y se conectan. Y cuando el sol del segundo semestre aprieta, el desierto vuelve a quedarse seco. Por eso, la mejor época para verlo en su punto máximo suele ser entre junio y agosto, cuando todavía hay agua. Pero el cielo ya está más claro y las caminatas se sienten perfectas. Para vivirlo, de verdad entra por Bajerinhos. O Santo Amaro sube a un mirador al amanecer y después baja a las dunas sin prisa, descalzo, si puedes. Escuchando solo el viento, mete los pies en la primera laguna y vas a entender por qué la gente se queda en silencio. En ese momento, flotando y mirando arriba, se siente como estar dentro de una foto imposible, sin edificios, sin ruidos, sin sombras duras, solo luz, agua y horizonte. Y ese es el punto de este video. El planeta no siempre sigue reglas fáciles. A veces mezcla desierto con oasis, hielo con fuego,
soledad con belleza, y nos recuerda que todavía hay lugares capaces de sorprendernos de verdad. Si este viaje te voló la cabeza, dale like, suscríbete a Turistapedia y comenta cuál fue tu favorito y cuál agregarías tú a esta lista, porque la próxima aventura puede estar más cerca de lo que crees, tal vez en tu propio país, en una montaña, en una costa, en una cueva. Guarda este video para cuando planees viajar, compártelo con esa persona que siempre dice, algún día nos vamos, y dime en comentarios, ¿cuál de estos lugares te haría comprar un boleto hoy mismo? Y si quieres segunda parte con otros 50, escribe, segunda parte,